Tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro de diálogos de cine para incorregibles. Hoy vamos a empezar con una sesión bastante especial eh, que se estará emitiendo en el Día Nacional del Cómic en España el 17 de marzo. Y bueno, también vamos a hablar de una película, de un personaje que surgió de las tinieblas del cómic y acabó en la gran pantalla. Entonces, bueno, como siempre, empezar con nuestros agradecimientos habituales a la Fundación Cinemas Cómic, al Aula Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna y a la Cátedra Cultural, siempre me equivoco, a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna y al Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Cómic, pues que son nuestros apoyos incondicionales. También, por supuesto, los agradecimientos a la Librería del Maldito, que son quienes están aquí a los mandos y ayudándonos a que todo esto salga al aire. Y bueno, como no, al responsable de todo esto, don Eduardo Serradilla, buenas noches. Buenas noches. En lo de aula es culpa mía, ¿Por qué? porque en inglés no se dice cátedra, se dice aula. Ah, vale, O vale. sea, cuando estás en la universidad es un aula de cine, no una cátedra de cine. Bien. O sea que o es chair o es aula, pero como tal lo de cátedra se lleva de otra forma. Entonces yo suelo utilizar admito una mala interpretación, lo de más que cátedra de cine, aula de cine o departamento, y por eso yo creo que también te lo he pegado, no por otra cosa. Bueno, Pero pues bueno, está bien. Cátedra Cultural. Ya lo tenemos ahí apuntado. Además, en la segunda, la segunda espacio-temporal, con lo que se puede, porque la primera fue la de la Universidad de Valencia, 2 meses antes, prácticamente. Bueno, no, sí, creo que 2 meses antes, sí, porque fue en el 2020. La de Valencia creo que se abrió en febrero del 2020 y la presentación de la Cátedra Cultural Moebius en la Universidad de Laguna fue en mayo del 2020. O sea que debes aplicar eso, somos los segundos, nos estamos esforzando. Me ha encantado, ese anuncio me parece lo mejorcito que le... Bueno, voy a empezar leyendo una cosa. A ver, para los que vieron yo la película la vi en castellano y después en versión original en castellano. Yo lo que he hecho ha sido traducir, porque yo lo que recuerdo son los textos en inglés, porque yo realmente la película la vi una vez en castellano y el resto siempre la he visto en inglés. Entonces, la verdad es que del doblaje en castellano, admito que me acuerdo muy poco, porque es lo que hay. Entonces, tengo el texto en inglés, pero para no estar leyendo e interpretando sobre la marcha, por lo que yo hice antes de empezar una traducción lo más rápido posible. Y bueno, a grosso modo lo que dice en inglés en castellano suena de la siguiente manera. Dice, antaño, la gente creía que cuando alguien muere, un cuervo lleva su alma hasta la tierra de los muertos. Sin embargo, algunas veces sucede algo tan terrible que el alma no puede descansar porque la tristeza que acarrea consigo no le deja. Luego, a veces, solo algunas veces, el cuerpo puede traer esa alma de vuelta, de regreso, de vuelta, para arreglar las cosas que están pendientes de solucionar. Y es que si nos arrebatan a las personas que amamos, la mejor manera de hacer que sigan viviendo es no dejar de amarlas nunca. Los edificios pueden arder, las personas pueden morir, pero el amor no muere nunca. Esas son las palabras que la niña protagonista, que en el cómic, la verdad, en el cómic original tiene mucha menos prestancia. Es uno de los grandes aciertos de los sucesivos guiones y reescrituras del guión, porque la película tuvo algo así como, no sé, 10 o 12 reescrituras y 2 escritores distintos hasta que al final encontraron lo que de verdad les molaba, por decirlo claramente, pero fue un largo, pero eso es lo que dice la niña, que además la niña cuando crece, además el personaje de la niña de Sara, ese personaje más va de la primera a la segunda película, también sale en El Cuervo Ciudad de Ángeles, que es una película muy denostada y la verdad es que tampoco lo he entendido, porque la película está bastante bien, por no decir que está muy bien. Vamos a ver, Por Brandon Lee sí, que, pero que le da un carácter muy especial al personaje y bueno, ya sabemos que por lo que pasó durante el rodaje, pues no se pudo incorporar no se va a a incorporar la al segunda segundo. película.
A ver, vayámonos al principio de la historia. A ver, el cuervo, de Crow, como ustedes quieran llamarlo, o Crow, porque a veces le quitan el D, Crow. Eh, ha salido una nota para la segunda parte, contratante a la segunda parte, Ujú. que no se te ve. Yo te veo, que es la Sí, yo historia. también me veo por aquí por un lado, no Sí, sé. sí. Pero se te oye. Sí, ¿no? ¿Tú me oyes? Yo Eh, te oigo. no, no, perfectamente. O sea, yo te veo y te oigo. O Ujú. sea, y me veo me Y veo yo a me mí, ta te veo a ti, te oigo. yo también te estoy Bueno, viendo y eh, te veo a ti por allí. lo que pasa que Solo se te comentan está que viendo a ti no en se la te ven transmisión. ahora. Ahora Ahora sí, estamos ahora los está 2 bien. ahí. Vale, Yo estoy abajo. perfecto. Pues Hola. vale, bien, ahora, bien, perfecto. Bueno, después de este pequeño problema técnico, vamos a ir al principio. A ver, la historia de Crow empieza a finales de la década de los años 70, Mm, aunque el cómic, cómic se empezó a publicar en 1981, con algo que le pasó a James O'Barr, que es el dibujante, guionista y dibujante de la historia. A ver, que además eso lo cuentan. Esta es la última edición que han sacado en versión original, que lo ha sacado Simon and Schuster, mm, que salió el año pasado. Y en la introducción que tiene la historia, o sea, en la introducción que hace el propio James O'Barr, eh, dice que, a ver, el personaje de Shelley, o Shelley, como ustedes prefieran, ujú, o The Girl Who Was Shelley, no es un invento, existió de verdad. A ver, The Crow es tratar de salir de esos meandros de la locura que también definió Joseph Campbell en el Corazón de las Tinieblas, de una persona, además él lo cuenta tal cual, de un adolescente que no pagó el seguro de su coche y le dijo a su novia que lo viniese a buscar porque no podía con su coche, porque si lo volvían a detener, iba a tener un serio problema. Y entonces la ujú, novia cogió el coche y cuando iba de camino a recogerlo, un conductor borracho, otro conductor borracho, porque ya empieza a ser una tónica general en nuestra sociedad, porque los fallos no son mecánicos, son humanos, chocó contra la chica y la mató. Entonces, y él además ha arrastrado siempre. Yo creo que en cierta manera, él dice que, tú lo has comentado, Brandon Lee murió el 31 de marzo de 1994, cuando todavía se estaba rodando la película. ujú, Eh, no, 93 fue. Él dice que precisamente fue la pareja de Brandon Lee, porque él también, The Crow es producto de una muerte y Brandon Lee muere en el rodaje, entonces ya James O'Barr estaba como muy. Y fue la novia la que le dijo, la que le quitó ese complejo y en cierta manera la novia de Brandon Lee, que acaba de perder a su pareja. Y de hecho, sí, estaban prometidos, como le pasa al personaje de ujú, Crow, fue la que le ayudó no solo a exorcizar la muerte de Brandon Lee, sino la muerte de su novia muchos años después, porque él siempre tuvo la imagen en la cabeza de que había muerto por su culpa. O sea, que si él hubiese pagado el seguro, no había tenido, o si lo hubiese llamado 10 minutos más tarde, no hubiese salido, o simplemente. Y en realidad arrastró, ese es el proceso de creación de la historia. ujú. Y The Crow es un cómic, tú lo has dicho, es un cómic bastante, aparte de atípico, oscuro, un cómic que lo empezó haciendo a saltos, porque además él admite públicamente, nunca ha tenido problema. Mm, Con el paso del tiempo, además te das cuenta de que ha ido mejorando, pero al principio era como, bueno, esto es lo primero que he hecho, por lo menos lo dice, era sí, mi primera historia gráfica. Y es un cómic que tiene los problemas que tiene en cuanto a maquetación de página, en cuanto a los personajes, claro, en cuanto a hacerlo, en porque cuanto a todo. todo el proceso de creación, incluso de edición de los primeros ejemplares del Cuervo los hace el propio James Sí, O'Barr porque no, o sea, es un personaje que no consigue que ninguna editorial le publique y empieza autopublicándoselo dentro de lo que es sí, ese haciéndolo. mundo indie No, de la sí, independiente de la edición en Estados Unidos.
y después pues sí le apoyan algunas otras editoriales de este tipo y ya después, y es un poco un fenómeno parecido al que se produce con las Con las tortugas Teenage, ninja. yo Sí, con siempre las digo tortugas ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles porque me sale más fácil decirlo así que decir, ¿cómo sería? Tortugas, ninja, mutantes quinceañeras, o sea, o algo así Adolescente. No, sería. mira, yo voy a Tortugas Ninja y es un caso exactamente. Lo que Y pasa es ya que esa, está. además es en la misma Claro, época, cuando porque las salió tortugas son del año, del lo 80 y pico. principal era que eran quinceañeras, las Sí, quinceañeras sí. tortugas ninja mutantes. Que eso, a ver, Pues, cronológicamente es es un como muy producto así de la misma sacarlo. época, ¿no? Sí, 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 una diferencia de 4 años. O sea, de hecho, esto que es, este que es el primer número publicado por Tundra, la segunda edición publicada, Tundra era la editorial de las tortugas. Segunda edición, exactamente. Porque, y otra, una cosa que yo no sabía que comenta en esta edición es que otro de los problemas que se encontraron, se encontró él y se encontraron los dueños de Caliber, que fue la empresa la editorial que publicó la primera serie original, es que la gente de Caliber no sabía cómo funcionaban o sea, no sabía cómo funcionaban las máquinas de impresión y no sabía que tenían que, o sea, que las máquinas funcionan por 12, 24, 36, 48, Sí, eh, número de no puedes, páginas siempre ese número, múltiplos de 8. exactamente, porque y entonces, claro, el problema es que se ponían a imprimir y las cosas no cuadraban. O sea, el tema es que, además el cuervo es esa historia eh, que en teoría tendría que estar condenada al más absoluto de los más absolutos de los fracasos. Ujú. Pero, mira, esta es la primera edición la primera y única edición de Glenat, cuando salió el cómic en castellano en España. Sí, Y aquí cuando hay lo una sacaron introducción. aquí en España. Sacaron, bueno, te veo que Leonard presenta 395 pesetas, imagínense, esto ya es prehistórico, totalmente prehistórico. De hecho, esta edición es tan difícil de conseguir como la edición de Tundra, la de Caliber, ni te cuento, esa ahí ni se encuentra, pero todas estas ediciones de Engrapa son muy difíciles. Y entonces, el que escribe, la persona que escribe la introducción tiene cosas que evidentemente no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo en que el tema está muy trillado, porque el tema de la venganza está muy trillado, Ujú, pero no con, en realidad el cuervo es una historia de amor, aunque parezca, vamos a ver, coincido, y en ese aspecto coincido con lo que dice, o sea, en este libro es una maravilla, un libro que publicó Kitchen Six hace un montón de años. Además, esto lo compré ujú. tristemente desaparecida, bueno, desaparecida no, porque 8 y medio sigue existiendo, lo que ya desgraciadamente el dueño no está entre nosotros, pero bueno, y además muy barato, o sea, esto costó nada en comparación. Eh, y aquí la verdad es que si a alguien le gusta, es lo que se tienen que comprar. O sea, Ujú, aparte o sea, esta edición y esta edición esta última edición, que además esta edición tiene un montón de material nuevo, un montón de cosas que se quedaron, sobre todo estas páginas, todas estas páginas de continuidad, que además se nota que son distintas, que están dibujadas de otra manera, que son cosas que se quedaron, cosas que además las ha tenido que reproducir porque eran cosas que no tenía originales, tenía las fotocopias, cosas así, la edición es muy, muy completa. Son los dos. Y entonces, una de las cosas que comenta James O'Barr, y tiene toda razón, es que es verdad, o sea, el personaje del cuervo, el personaje de Eric, no es un héroe per se. O sea, es bastante, bastante, o sea, pues es un asesino en el sentido más peyorativo de la palabra, o sea, no tiene compasión absoluta, o sea, no, él va a lo que va, es la venganza, vamos a ver, es el espíritu de la venganza, Que eso te iba a decir, en porque realidad. no llega ya ni a ser un superhéroe, o sea, aunque quizás lo quisieron definir o meter dentro de ese mundo, más bien es una especie de ente místico, de ser sobrenatural, porque, o sea, que lo coge a él como forma de representación, pero él está muerto. O sea, Ujú. y él vuelve un poco a la vida, bueno, un poco no, vuelve totalmente a la vida, No, pero no, claro, convertido en ese ser sobrenatural que tiene esa misión de proteger a los débiles y tal, y que se ujú. relaciona con el espíritu del cuervo, que ahí pues James O'Barr, no sé, pero tenía como una especie de cacao mental bastante grande en el cual usa elementos de mitologías nórdicas, mitologías de los Y indios a de los Poe, indios y aborígenes americanos, a todo Poe, lo que, vamos, exactamente. dice, todo lo que encontré, bueno, y después un elemento Es una fundamental que creación además muy adolescente, pero que quizás por y además le da ese carácter gótico que en ese momento
estaba teniendo cierto seguimiento dentro de lo que era las tribus, era como una tribu urbana que estaba surgiendo. Ahora Ujú, ya pues ujú, sí ujú. ves o lo ves como una cosa más normal, ¿no? Porque lleva mucho Sí, pero tiempo, en ¿no? ese momento no. Pero había grupos de música, había Sobre ambientes, todo eso, sitios, sobre todo el tema de la música, o sea, eh, esos ambientes a ver, cuando decadentes, ¿no? Que refleja el cómic y que después también se trasladan a la pantalla. en O la sea, era película está todo, eso está toda muy esa bien cogido. atmósfera, ¿no? Y Sí, entonces el y cuervo sobre todo no es eso, un luego superhéroe, no, no es no, un no, superhéroe. Es como una no, especie de ser sobrenatural que, que tiene esa misión y que bueno, que el receptáculo es el cuerpo de el esta cuerpo de Eric persona. Draven. A ver, Ujú. el cuerpo, vamos a ver, el personaje de Eric en cierta también recoge un poco el personaje también recoge un poco lo que es la mística de Baba Gaya. O sea, y bueno, y el tema que eso se ve tanto en También. el cómic como en la película, el tema de las tres caras, o sea, las tres caras de lo que es el teatro clásico. O sea, la persona triste, la persona sonriente y la persona neutra. O sea, en ese Ujú. aspecto él cogió muchísimas cosas muy tamizado, muy tamizado por la música. Porque Sí. además, cuando la película se logra firmar un acuerdo, la acaba dirigiendo un director que es de esta generación de directores que empezaron haciendo publicidad y vídeos musicales, o sea, Alex Proyas forma parte de esa generación, Russell Mulcahy, director de Los Inmortales, forma parte de esa generación, David Fincher forma parte de esa generación. O sea, todos Ujú. estos directores que empezaron, pues eso, haciendo algo que en ese momento era, bueno, pues un cambio radical, era no solo, no era, no era dirigir películas, pero bueno, y evidente, bueno, y por supuesto, John Landis, Martin Scorsese llegaron a dirigir vídeos de Michael Jackson, o sea, no era nada extraño. Y entonces, como además yo creo que la mayor virtud que tiene esta película, a ver, esta película es la típica película que llegaron a un acuerdo con Edward R. Pressman, que es un productor muy reputado, entre otras muchas cosas, apostó por Conan, cuando el proyecto estaba en el limbo, porque nadie pensaba, bueno, Aaron lo conocía muy poco, y además el personaje de Conan, pues nunca se había llegado a adaptar ni de una forma ni de otra, más allá de literariamente hablando. Y llegaron al final a un acuerdo con Paramount, pero en este tipo de contratos que los estudios hacen las grandes producciones y después tenemos películas pequeñitas para poder ir estrenando. O sea, la gente quizá no lo sepa y la verdad es que lo siento, pero en una caja está, si no, les prometo que otro día se los enseñaré, que son las listas de películas, que en una lista había 10, 12, 14 películas, estaban arriba las grandes, los grandes estrenos del año, que podían ir muy bien o ser un desastre, y después películas pequeñitas, y entonces, como pudo ser, porque Los Inmortales fue una película pequeñita, por ejemplo, o sea, vino por una Sí. empresa británica y al final se convirtió en lo que se convirtió. Y el caso de esta película, el acuerdo es eso, vamos, te damos cabida, pero digamos que eres una película de segunda. Pero el tema es que se juntó el hecho de que Alex Proyas no solo tenía como de consultor de cabecera a James O'Barr, sino Brandon Lee era una persona, bueno, criada dentro del ambiente cinematográfico, porque cuando él nació en 1965 era cuando su padre eh, pero su padre todavía no se, creo que todavía no se había ido a Hong Kong, no, creo, Bruce Lee se fue después. Así que en ese momento estaban en Estados Unidos, estaban rodando exactamente de Green Horner. Sí, exactamente, se fue, creo que en el 68 fue cuando se marchó y a trabajar a Hong Kong. Y él ha estado toda su vida metido en este ambiente. Y la mayor virtud de Alex Proyas es que no solo dio mucha libertad, sino hablaban mucho entre ellos, porque hablaban mucho. Ujú. Porque en realidad era eso, en realidad se sentaron a ver, se sentaron a hablar entre ellos, a comentar qué es lo que podemos quitar, qué es lo que podemos poner. Por ejemplo, hay elementos como el tema de las drogas que salen reflejados, pero no salen igualmente reflejados en la película. Fueron quitando aquello que no les gustaba. Y hay cosas que están improvisadas, porque hay cosas que están improvisadas. Y Ernie Hudson, que es uno de los protagonistas, lo dice, que hubo momentos. eh, y después todo el mundo comenta que la mayor virtud es lo que tú decías antes, que por eso El Cuervo de Ángeles es una película que está bien planteada y además Vincent Pérez lo hace muy bien. Pero el problema es que Brandon Lee eh, fue capaz de darle vida a un personaje que hay momentos en la historia, en momentos de la gráfica, que es hasta repugnante. O Ujú. sea, que no es precisamente muy atractivo. Y a pesar de que
tenía que ser malo, pero no sé, era otra cosa. Y aparte él se implicó muchísimo con todo el mundo. La misma la niña, que era la primera vez que trabajaba, la tenía prácticamente adoptada, o sea, la niña Ujú. la tenía prácticamente adoptada. Él También, hablaba con todo el también mundo. era, también era su primer papel protagónico, o sea, no lo Sí, olvidemos. sí, esa era la primera vez que salía en cine, la que hace de novia de él también, pero él en realidad es de estas películas que salió porque el director entendió lo que tenía que hacer, tenía el mismo bagaje, por ejemplo, musical que podía tener James O'Barr y Ujú. también Brandon Lee, y porque en realidad todos entendieron un poco lo que se tenía que hacer. Porque en realidad lo importante del cuervo, aunque a la gente le cuesta entenderlo, es que el cuervo es una suerte de cuento de hadas gótico, que tú lo has dicho, en una Sí. época donde eso se empezaba a llevar mucho. Esta es la niña y este es Ernie Hudson, que es un enorme actor, que se ha convertido en uno de los mejores actores de su generación, que Ujú. además la ventaja que tiene, a mí lo que me encanta de Ernie Hudson es que lo mismo te apuesta por grandes producciones, como pueden ser Los Cazafantasmas, por ejemplo, que te apuesta por películas pequeñitas además, y además que lo hace rematadamente bien, es uno de los grandísimos actores de su generación. Y él decía que a él lo que le encantaba era sentarse a hablar con Brandon Lee, a hablar con el resto de la gente, porque precisamente en ese tipo de cosas era cuando digamos que la película es una evolución lógica de una historia gráfica. Hay Sí. momentos en que está calcado, hay momentos en que no, pero en realidad la película, bajo mi punto de vista, y la he visto suficientes veces y me he leído la historia, llevo bastante tiempo dando la lata a esta película cuando se lanzó sin ningún bombo y sin ningún platillo. Vamos a ser claros. O sea, el cuerpo de esas películas que tenían que haber languidecido, se Ujú. estrenó. En ese momento dio la casualidad de que la distribuyó en Europa Miramar cuando tenía el acuerdo con Disney y por eso tuvo una cierta repercusión, pero vamos, para nada de lo que estamos hablando ahora. O sea, el cuervo ha Sí, venido a sí, sí, tener sí. reconocimiento hace 10 años. Y bueno, eh, como el resto está en las cajas, esto es lo único que he conseguido encontrar. Esta es la primera figura que se hizo en el mercado del cuervo, que es la de McFarlane, para la Sí. serie Movie Maniac, que además está muy bien hecha porque es exactamente, además la postura y todo es la postura de Brandon Lee, la postura. Ujú. Después McFarlane la sacó esta en grande, en 12 pulgadas, y después la empresa que ha seguido sacando, que ha sacado no sé cuántas, pues yo debo tener media docena entre una cosa y otra, que es NECA, y Sí. también Diamond ha sacado dos versiones. Pero a mí personalmente esta figura me encanta porque además, aparte que se tiene un aire, es exactamente la figura de la película. O sea, es el, Ujú. el- el cuervo de la película. Y además, como en todo en esta marca, eh, se le nota todo. O sea, siendo una figura pequeña, ves exactamente desde el pelo, todo, la guitarra, está muy, muy bien hecha. Que es exactamente Sí, sí. esta imagen. Después sacaron en 30 centímetros esta misma imagen que la sacó en McFarlane y después la ha sacado NECA. Que les prometo que está en una de estas cajas, pero sinceramente no me he puesto a buscarla porque en realidad lo importa. O sea, esto simplemente, bueno, esto salió casi una década después de que se estrenara Ujú. la película. Pero en realidad lo importante es eso, lo importante es el tema del cómic. Y además el cómic es eso, el cómic es producto de una época donde precisamente por la labor de editoriales como Caliber, de editoriales como Tundra, de Kitchen Sink, de Fantagraphic, de todas estas editoriales pequeñas que apostaban Ujú. por eso, por darle pábulo Y después el caso de Glenat, que Glenat compró los derechos en Francia y por eso se publicó en España. Eso no Sí. es nada extraño porque los franceses lo absorben absolutamente todo. Pero bueno, Ujú. nos dio la oportunidad en 4 números y además un precio. Esta es una de las más posiblemente más icónicas de la película. Yo creo que esto que por ejemplo en la película, en el cómic per se no sale. O sea, todo esto es producto de, De vamos a la ver, a mí de me la han adapta dicho, de la adaptación a la película. sí, de la adaptación. En todos los años en los que yo estuve cubriendo festivales de cine y hablando con actores eh, hay muchos actores que te dicen que hay dos tipos de directores. Los directores que te dejan escuchar y los directores que no, porque tienen una idea prefijada. Entonces, yo personalmente, yo puedo entender que, bueno, tú tienes que, un director, lo primero que tiene que controlar es el tiempo, porque tiempo es dinero en cine, eso es fundamental. Ujú. Y además el director siempre tiene como mínimo un productor o dos detrás dando de la lata, eso también lo sé. Eh, pero hay momentos en que es bueno sentarse a hablar. Entonces hay directores que no, hay directores que lo que les gusta es, aparte de la clásica lectura que hay de guión, que cuando tienen un momento libre
Eso, por ejemplo, siempre me lo ha comentado a mí, las dos veces que hemos hablado con Tiempo Guillermo del Toro. Dicen, a mí me gusta sentarme con la gente con la que trabajo y que me digan cosas. Porque, y eso, por ejemplo, un director que lo hacía muy bien era Irving Kessner, que yo que he tenido la oportunidad de ver las páginas reescritas, pues ya las he visto, eso yo las he visto. Del Imperio Contraataca te das cuenta de que cambiaron un montón de cosas, pero porque los propios actores, no solo Ujú. Harrison Ford, decían, ¿por qué no cambiamos esto? Y además lo cambiaban 45 minutos antes, porque ya el actor venía con la idea, o lo que hizo Ridley Scott con el monólogo de final de Blade Runner, que escribieron un Sí, sí. monólogo y Russell Howard dijo, ¿y si hacemos esto? O, bueno, y el icónico caso del famoso monólogo de Robert Shaw en Tiburón, en Jaws, que Spielberg se lo mandó a John Milius y Milius le mandó y al final, y después Robert Shaw lo arregló y salió el monólogo que salió. O sea, para mí creo que todo es una cuestión de participación, pero esta película en cierta manera es una prueba de fe, de cómo coger una historia, porque a ver, porque este es más grande, les voy a abrir la edición de Tundra, que ya tiene del año 92, o sea que es 2 años anterior. Bueno, esta es la edición de Tundra, y miren cómo era publicada. Esta Tundra la sacó en 3 números. Ujú, Te digo, este fue el primero. Y digamos que la propia factura del cómic, por ejemplo, esto sí está, este tipo de cosas sí está, hay cosas de estas que sí están incluidas, porque esto en algunas ediciones no ha salido y está en la edición nueva. Digo, más es que la edición es una preciosidad porque está muy bien hecha. Pero, por ujú. ejemplo, si ustedes ven el cómic en sí, eh, a ver, el cómic está hecho como está hecho. O sea, Sí, es sí. atractivo por el tema, pero no es Tiene, precisamente, tiene pero como lo que acabas tú de enseñar, o sea, que tiene partes que son como una especie de cuentos ilustrados que sí, sí. Por cuentan. ejemplo, esto es muy bonito. O sea, esta página se nota, por ejemplo, que James O'Barr disfrutó muchísimo haciéndola, por ejemplo, pues muy bonita. mm, Pero Es después ves como, es otras como, páginas, es un cómic muy experimental, o sea, sí, no sí, por sí, nada, es lo primero que él hace y es muy experimental. Y bueno, y eso, igual que que él no tenía esto, fíjate, en cambio intención aquí, sí, de hacer nada, exactamente, él no tenía, es que esa es la historia, no tenía él no tenía intención intención de hacer, de hacer una cosa que tuviera una distribución masiva y que se vendiera muchísimo. O sea, él poco más, claro, poco menos, que hay que entender también esa mentalidad, ¿no? En Estados Unidos el tema del fanzine no es o sea, no está centrado tanto en el formato revista, sino en el mm, propio formato comic book, que son el comic que book, sí, ellos, o sea, y muchos autores underground y muchos autores de esta escena independiente usaban el formato comic book para contar historias en el mismo sentido exactamente. que se podría contar cualquier otra historia en un comic book, ¿no? Y entonces cuando James O'Barr saca todo eso, yo creo que le favoreció, que es la época en la que empieza también, que ya no tiene tanto tirón, la distribución a través de revistas tipo Previews Mm, que se mandaban a las librerías. Y en ese ujú. momento todos pues en aquella época era Diamond y también Marvel llegó a Sigue siendo montar su Diamond, propio preview sí, o y sea, otras preview, sí. y otras editoriales y tal que publicaban esos previews. Ahora, pues solo se ha concentrado todo en una sola revista, pero en aquella época como que todos querían tener su revista de venta de cómics, ¿no? Y Ujú. entonces había muchos productos, como por ejemplo eso, El Cuervo, que conseguían llegar a estas revistas de distribución y entonces llegaban a muchas librerías a las Hay que muchas nunca hubieran librerías, sí. llegado. Sí, sí. O sea, Como oye, Malibú, pues como le pasó a Malibú, que Malibú claro, también tenía su propia, además tenía su propia revista, digo, el caso de Tundra con las tortugas. Y también lo que tú has dicho, perdón, interrumpa, has dicho algo muy importante. Yo creo que esta época, sobre todo los años 80 y principios de los 90, sobre todo los años 80, y no por aquello de que tú y yo hayamos crecido en los años 80, o sea, ujú, también se experimentó mucho en los años 50, y nosotros no habíamos nacido. Pero en los años 80 es un momento de experimentación a todos los niveles, o sea, a nivel gráfico, a nivel, el cambio o sea, el tema del videoclip, que quieras que no revolucionó el concepto de la música arriba abajo. sí, En el cine también se hace, pero en el cine también se hace, pero en la televisión se empiezan a hacer cosas
como pueden ser, y lo he puesto como ejemplo, pero es que es una serie que marcó un antes y un después, que es el caso de corrupción en Miami. O sea, se hacían cosas muy para todos los públicos, como podía ser el equipo A, como podía ser el Coche Fantástico, como podía ser. Y de repente haces una serie que parece, es una serie, además es una serie totalmente noir, aunque esté hecha en Miami, Ujú, con una estética, con una música, con unos protagonistas y con unos presupuestos disparatados, porque Corrupción Miami iba a costar $1 millón de la época por episodio, que eso es un ujú. disparate. Estamos hablando de los Sí, años 80. Una serie que duró 5 temporadas, una serie que tiene una estética, está rodada con cámaras de cine, con son pequeñas películas. Y fue una de las primeras series que demostró que se podía hacer televisión serio, en serio. No televisión para todos los públicos, sino televisión de otra forma. Y también fue eso en los años 80, después en los 90 se cogió el testigo y bueno, ya estamos viviendo lo que estamos viviendo. sí, Y en el caso particular es eso, también será porque es el 30 aniversario de la película, del estreno de la película, el 40 aniversario de las Tortugas Ninja, que se publicaron por primera vez en 1984, ujú, que era un momento donde la gente tenía eso, tenía como ganas, habían pasado los 60, los 70, que fueron 2 décadas muy convulsas, social, política y económica. No es que en la época de Reagan todo fuera maravilloso, al revés, se ha demostrado que no, pero había una cierta tranquilidad en comparación. eh, y sobre todo en Estados Unidos se experimentó, y fue cuando, bueno, lo que tú decías, cada uno tenía una especie de canal de distribución, hasta el final todo el mundo se decidió a unir. También es un poco al poco fue cuando llegó, bueno, creo que en la década de los 80 también es el nacimiento del Wizard, que era en la Biblia, porque el Wizard sí, en su momento era un fanzine, porque yo que puedo decir que tengo los primeros Wizards son en blanco y negro, la portada no, la primera portada es en color, pero el Wizard es también la época de del Starlock, sí, que era un fanzine, el Fangoria, que era un fanzine. O sea, es esa época, ese momento de experimentación, que sí, también lo hay, por ejemplo, a nivel de cine de género. eh, es la época bueno, la época de Conan, la época de ujú, Señor de la Bestia, que también hemos hablado aquí, la época de las Starfighter, es la época de Lady Halcón, la época de Legend, la época del Dragón del Lago de Fuego, que es em, una película que en su momento hablaremos, que nadie hizo en su momento, era todo el mundo, digamos que la idolatra. Es la época de Tron, no nos engañemos, sí, Tron sí, sí, del sí, 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 32. O sea, es una época donde, además, miren, esta foto es de las pocas cosas que en su día mandó Disney, o sea, que mandó Disney Miramax. El que está, visto la foto, el que está de pie es James O'Barr, y después es Brandon Lee, la actriz que hacía que por cierto, no me acuerdo el nombre, pero lo consulto rápidamente, porque además la actriz también es su primera peli, la actriz es cantante. Eh, la que está sentada con la niña se llama Sofía Shinas, que hacía de Shelley Wester, y después la nena, Rochelle Davis. Y ujú, esta es una foto de rodaje, o sea, fue un descanso, y se ve que a la niña la tenían totalmente adoptada. O sea, la niña está encima de ella, pero vamos, está entre los dos. Entonces, digamos que, porque además era una película muy pequeñita, pero el presupuesto del cuervo era mm, ridículo. O sea, de esas cosas que pero es eso, yo creo que ahora hay voces muy chiquititas en los últimos meses, además, prácticamente desde este principio de este año, que se está diciendo que en realidad no hace falta gastarse 200 millones para hacer una buena película. Y a ver, eso ujú, te lo puedo decir, eso cualquier productor de antaño, si ahora viniese, te diría, no, no, no hace falta, porque no hace falta. En realidad lo que hace falta es contar algo que merezca la pena. Y en realidad la historia del cuervo, y además al guión del Cuervo le pasa lo mismo que le pasa al guión de Acorralado en comparación con la novela original. La novela original es fantástica, pero es bárbara. O sea, llega a ser un momento sádica. ujú, Y en cambio, lo que hizo Stallone fue quitarle un montón de cosas y centrarse más en el personaje y en la peripecia que tiene. Pero hay mucha violencia que desaparece. Y la violencia que tiene el cómic no la tiene la película. La tiene la película, pero la tiene en la dosis justa. Porque en realidad es lo mismo. En realidad ujú, es lo mismo, pero eh, y después, no sé, y después eso, o sea, es muy de Poe, o sea, el hecho de coger, la película no se llamó The Raven por aquello de que no se puede, más allá pero sí se llama El Cuervo. Y además yo creo que,
a ver, visto las Bueno, y portadas de Correo Glenat, por eso también es el apellido del protagonista, que es Alex sí, sí, Draven, que coge también un poco exactamente, sí, una parte del nombre de su apellido es Cuervo, pero que no sí, tiene que ver, vamos, exactamente como Raven. con el Esta es la, tema de a ver si se sí, ve. sí, Esta es una de las portadas, ven que están bien, pero esta portada que es la primera, el primer número es como mucho más desafiante en ujú, comparación. sí. Y en cambio, esta portada para mí mantiene mucho mejor el espíritu de la historia original. Eso yo creo que Pero es yo la, creo que James creo que O'Barr quizás, cuando le puso ¿no? el título a la serie, no, yo no creo que tuviera ese contubernio con llamarla de Raven o llamarla de Crow, o sea, No, no, se ve no, que no, él no, 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 eso yo directamente creo que la llamó así, y después, pues, la película cuando se adaptó igualmente. O sea, también estamos hablando de que ujú, es una época en la cual, pues, este tipo de personajes también, que todavía siguen siendo publicados por pequeñas editoriales, pues empiezan a tener también su, o sea, no sé, o sea, es una época en la cual era mucho más fácil llevar a la gran pantalla este tipo de personajes que como vimos lo que ujú. pasó con los personajes de Marvel o de DC, o sea, con honrosas excepciones. Y, Hombre, sí, eso que te digo, eso sí, eso lo mismo siempre que pasa. tuvo el éxito que tuvo en pantalla fue relativo, pero el paso del tiempo le ha dado un lugar más preeminente a la película y, sin embargo, al cómic no le pasó eso. El cómic desde un principio, pues lo que comentábamos, ¿no? Funcionó, Que James funcionó O'Barr muy bien. lo publicó en principio como algo, pues, en plan fanzine, ¿no? Que a lo más Entiendo. que hubiera Esto llegado le va a gustar a es mis amigos y a tres como yo. a distribuirse, hubiera llegado a distribuirse en las librerías de su ciudad y, sin embargo, a través de la Y ya distribución está. del preview empezó aquello a convertirse en una bola de nieve que luego le obligó a pedir que fuera publicado por editoriales independientes un poco más potentes y de ahí pues surge todo la O sea, empezó eclosión Caliber, que lo del hacía, cómic. en el 85, que lo hacía como podía, después Mm, Tundra compró la opción y ya después ha ido pasando hasta la última edición, la que les he enseñado, que ya, a ver, es una edición muy bonita y ni siquiera, espérense, y ni siquiera es muy cara, ujú. porque cuesta, fíjense, cuesta $23. Pero Que aquí eso al fíjate, cambio y date son cuenta de una 25. cosa, que James O'Barr, a pesar del éxito que tiene la serie y que después va siendo publicado por editoriales cada vez más potentes, quizás puede que le haga pequeños cambios al cómic en relación a las primeras Mm, ediciones, pero no lo redibuja ni lo cambia no, 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 ni lo único que hace es porque rescatar James O'Barr cosas luego, que sí, luego que otros personajes, ya más dentro del género superheroico y más en otro plan, o sea, evidentemente evoluciona su dibujo, evoluciona mm, su tratamiento, ¿no? De la narrativa secuencial, pero pero sin no, el embargo, cómic no lo toca. el Cuervo siempre ha mantenido su esencia, ¿no? Sí, Tal cual se hizo, tal cual se ha reeditado posteriormente. porque yo creo que en realidad eh, todo el camino que empezó en el año 81 y digamos que el Cuervo se termina publicando definitivamente la primera edición completa desde el año 95, un año después de que se estrene la Mm, película. Eh, eh, Supone es un comienzo y un final, o sea, en cierta manera es como el ejemplo que puse antes. Al final, eh, el corazón de las tinieblas, la persona que va por el río Congo acaba llegando Wheeler acaba encontrándose con Kurz al final del río. Al final llega un momento que lo ujú, encuentra, que es donde está. Pero él va buscando a Kurz y lo encuentra. Y yo creo que a Obar le pasó lo mismo. Yo creo que él tampoco ha querido tocarlo porque en realidad, eh, no sé, yo creo que es lo que tú decías antes, o sea, que es un personaje, aparte de las propias influencias que tenga él, al final el cuervo como cómic y también como película, sobre todo el cómic, tiene un toque. Está muy, muy tintado de un misticismo. Yo creo que él no ha querido tocarlo mm, porque en realidad tampoco le hace falta. Yo creo que la historia, yo la he vuelto a leer entre ayer y otra vez, o sea, porque esta edición la compré antes de Navidades porque sabía que había salido y la encontré y dije, bueno,
tengo 3 ediciones, pero digo, quería ver porque tenía introducciones y además lo tenía todo junto y además ya estaba trabajando en la programación, ya tenía la programación de este año hecha y estaba la película del Cuervo. Ujú. Y en realidad es eso, el cómic con los añadidos que le ha hecho, que digo que él comenta que más que añadidos son cosas que los originales pues los vendió, los regaló y tenía fotocopias, entonces lo que hizo fue otra vez a sentarse a redibujar, pero no más que redibujar, a reconstruir lo que no estaba, porque quería hacer esta edición, pues supone que es la Sí. edición especial. Van a hacer. Hay una edición, o sea, Dynamic Force, no, Graffiti Design sacó una edición hace 15 años, firmada por él en formato grande, que hoy cuesta unos 450 o 500 dólares, eh, arriba abajo, digo que es así en grande, en formato casi tabloide, lo metes dentro de una cajita y es una serie limitada, creo que son 1500 unidades, que son esas ediciones que te las compras y no las usas, porque si las usas se estropean, o sea, las compras a ponerlas en la Ujú. estantería, o no las compras para otra cosa. Tampoco han salido muchas más cosas, hay un portfolio que está firmado por Ovar, que también está en una de esas cajas, lo siento, que fue un regalo además del dueño de una librería, que son simplemente 6 láminas y en realidad son las portadas que ustedes han visto, o sea, que además están recogidas aquí, o sea, son las mismas portadas, esas son las 6 portadas, estas portadas, bueno, son las mismas, lo verán que están aquí. O sea, aquí están las mismas portadas, esta portada no la escogió Glenat, pero estas sí, son las 6 portadas de rigor, o sea que tampoco, Ujú. la propia iconografía del Cuervo tampoco ha generado. Y McFarlane sacó 2 figuras, esta y otra. O sea, Sí. o sea, esta la que he enseñado antes y la grande. Y han tenido que pasar 15 años hasta que NECA haya sacado, y tampoco es que NECA se haya vuelto muy loca, pero NECA sacó eso. No, las que sacó en su momento, lo que pasa es que, claro, es como todo. Y también pasa otra cosa. Tú lo dijiste antes, en el momento en que en el momento que el cómic sale, la película, y también cuando la película sale, que no deja de ser a principios de los años 90, todo este ambiente gótico era como muy circunscrito a un determinado segmento de la población y a un espacio-tiempo también muy determinado. Ujú. Y digamos que parte por miedo o parte por el propio rechazo que generaba o parte por lo que ustedes quieran. A ver, en el año 94, tú lo sabes igual que yo, Mm. salones de cómic en nuestro país había media docena, Sí, porque sí, había sí, media sí. docena, no había más. O sea, aparte de Barcelona, estaba Barcelona y un poquito más. O sea, ni siquiera Madrid tenía. Madrid lo intentó en el año 98, por ejemplo, pero lo intentó y le salió como le salió, porque le duró, creo que fueron dos o tres ediciones. Yo por lo menos conozco las 2 primeras, pero la primera fue en el año 98. O sea que, y estamos hablando de la capital del reino, y dice allí. O sea que tampoco había mucho foro donde poder, hoy día es distinto, hoy día hay tal cantidad de eventos y de tal cantidad de, pero dentro de Estados Unidos ya era un segmento reducido, pero fuera de los Estados Unidos, a excepción de esa excepción de Francia y Japón, que también lo sirvió, como todo, Ujú. no tenían mucha capacidad de desarrollo. Entonces, en realidad también lo que le pasó al Cuervo es eso. El Cuervo salió, llegó cuando llegó, digo, a nosotros nos llegó por Francia, porque ni Caliber ni Tundra tenían distribución en nuestro país. Sí. Ya tenían bastante con lo que tenían. Y bueno, y en ese momento, en los años 80, el pedir un cómic a Estados Unidos, yo recuerdo cuando yo empecé a pedir cosas a Estados Unidos, que fue a principios de los años 90, más o menos como tú, yo Sí. creo que más o menos en la misma fecha, un cómic de grapa te costaba prácticamente lo mismo que un cómic de Glenato. O sea, lo que pasa es que estos cómics son más grandes, o sea, te costaba entre unas 450 pesetas de la época. Y era un disparate, porque era carísimo, porque un cómic te costaba 100 pesetas, 125. Y el mismo cómic en versión original te costaba 4 veces más. Sí. Y estamos hablando de editoriales grandes, porque las pequeñas nada, ni de casualidad. O sea, las pequeñas tenían una tirada muy reducida y era muy difícil conseguirla fuera de Estados Unidos. Entonces también, de cierta manera, el Cuervo, yo creo que esa es la ventaja. Yo creo que el Cuervo, perdón, o sea, el Cuervo no se ha manoseado en exceso, sobre todo el cómic, y Mm. esta película tampoco, por lo que pasó, por el accidente que sufrió Brandon Lee, por el cual falleció eso, con apenas 28 años, porque acaba de cumplir Ujú. 28 años y falleció. La película salió, en principio, claro, después de lo que pasó, pensaron en no. Fue Hay parte imágenes en recuerdo. la película que se nota
que ya no están rodadas por Brandon Lee y tal, y que se hicieron pues de forma que el personaje se viera de manera o de espaldas o de manera, O ¿cómo detrás se de la dice? cristalera. Sí, de manera i- i- indirecta, no me salía la Indirectas, palabra, sí. de manera indirecta y tal para completar el metraje de la película para que pudiera salir, pero claro, no pudieron ampliar la historia que se supone que iba a tener otra serie de matices, y quedó como quedó, pero de todas maneras, la verdad es que para el tiempo y para el producto que sacaron, pues quedó bastante Está bien. A muy mí me bien, parece porque además, que el guión es bastante más lineal que lo que es el cómic, mm, pero quedó muy bien. de hecho es una de las cosas que también en cierta manera, bueno, quizá también yo creo que aquí no vale eso de, no, no, es que el creador no sabía de qué iba la historia, no, el creador estaba allí. O Ujú. sea, Sí, 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 sí. digo, en el libro este que yo les comento, James O'Barr comenta que habló hasta cansarse con Brandon Lee. O sea, no solo con Alex Proya, sino con Mm, Brandon Lee. Y de hecho, el guión final, o sea, el borrador final, en el que empezaron a trabajar ya, está escrito entre James O'Barr, Brandon Lee y el James O'Barr, Brandon Lee, Alex Proya y el segundo guionista. sí, O sea, en donde podían, prácticamente acabaron el borrador definitivo un mes y medio antes, porque al final querían eso, encontrar el tono adecuado para hacerlo. Pero yo creo que todo eso ha ayudado que ni la película ni el cómic se hayan manoseado demasiado. Y en cuanto a los problemas que tuvieron, ellos empezaron, perdón, a rodar a principios de febrero y Brandon Lee murió a final de marzo. Estaba prácticamente todo hecho. Lo que quedaba es lo que te he dicho, lo que dejaron para el final era la relación entre Shelley y él, la relación anterior, que es lo que no se ve en la película. ujú. Prácticamente, se ve muy poco. Se ve muy Y claro, poco. el problema al que se enfrentaron fue que tú cuando sabes que vas a tener que hacer efectos, estamos hablando ya de la época digital, estamos hablando en que ya existía el morphing, bueno, el morphing se había presentado hacía nada y seguía siendo muy caro, porque además era propiedad de Sony. Eh, lo desarrolló Matsuita. Y tú sí sabes que vas a tener que usar efectos, ruedas pensando en que vas a tener que usar efectos. Por ejemplo, esta es una de las películas que lo que tú ves lo que tú ves de la ciudad son miniaturas. O sea, y Sí, además están muy bien hechas. Pero claro, el problema es que no se pensó hacer así. O sea, se sabía que se iban a utilizar efectos especiales, pero no de esa forma. Entonces, tuvieron que ingeniárselas porque claro, se encontraron con el metraje que se encontraron, siempre se rueda de más, y tuvieron que ingeniárselas para sacar imágenes donde Brandon Lee está vivo e insertarlas donde no tenía que estar. O sea, sí. que ahí se abrió que es una cosa que al final el tiempo ha demostrado que no, que hubo una cierta polémica diciendo, bueno, se han hecho esto con una persona muerta, el cine se ha ido a la porra, han pasado 30 años y eso no es verdad. O sea, los efectos especiales están, pero al final acaba pasando lo que acaba pasando. Pero también, en cierta manera, eso que tú dices le da o sea, al final decidieron seguir con la idea en parte por el empeño de la novia de él, porque Ujú, él decía que ella pensaba que a Brandon le gustaría que se terminara la película, pero prácticamente la película estaba en un 90% terminada, por el empeño del director, por el empeño de James O'Barr y por el empeño del resto de los actores. Porque todos se habían implicado mucho más de lo normal, ujú, que eso hace que... hay una película que no tiene nada que ver, pero bueno, que es el mismo ejemplo, que es, ay, no me voy a acordar, es que no me acuerdo del cartel, que es una película rodada en un motel que está a la entrada de Disneylandia, de Disney World. ujú. Y el protagonista principal es William Dafoe. Y Dafoe, que es un tipo absolutamente increíble, él se planificó 15 días antes de empezar el rodaje para hablar con todo el mundo, conocer, porque está rodada en un motel, en motel es real. Se, Sí, se sí, pasó 15 días andando por el sitio, yendo al parque a hablar con la gente que trabajaba en el parque, a hablar con gente, a hablar con todo el mundo para realmente entender qué es lo que tenía que hacer. ya. Y eso, yo creo que esa es la diferencia. O sea, Eso es muy del eh, método, ¿no? sí, no, Que siempre lo Patrick, es hablan, ¿no? que Los actores americanos y el sí, uso pero del método.
Pero una cosa es el actor de método, ese que cuando se está rodando es el personaje, y entonces tú no puedes dirigirte a él, sino hablando con el Sí. personaje. Y otra cosa es la persona que va a hacer un trabajo, lo quiere hacer lo mejor posible, pero sobre todo cuando son películas pequeñas, que tienes esa posibilidad. O sea, un poco lo de, a Ujú. ver, Brandon Lee había hecho media docena de pelis, tampoco hubiese hecho muchas. No, Pero no, bueno, no, por bueno, eso te digo. Esta era la Ernie primera vez Hudson no, que... Ernie Hudson tenía que hacer una película grande, entre comillas, por decirlo algo. Que aunque él ya cuando, es curioso, porque él antes de empezar a rodar El Cuervo, ya había llegado a un acuerdo tenía un contrato firmado con 20th Century Fox porque había hecho Rapid Fire antes y Edward R. Pressman le firmó un contrato, no, Fox le firmó un contrato de 2 películas y Edward R. Pressman le firmó un contrato por 3 pelis, porque ya veían que el niño apuntaba maneras, por ejemplo, el caso de Nick Hudson, que lleva trabajando ya 20 años, Ujú. pero el tema es que, o sea, cada proyecto necesita un proceso distinto y bueno, aparte que tuve el maravilloso placer de hablar con él en su día, pero viendo un documental de la BBC, una entrevista que le hicieron hace muchísimo tiempo, pero mucho, mucho tiempo además a Christopher Lee, y estamos dando una entrevista que se le hicieron en el siglo pasado, en los años 90. Decía que él cuando empezó los 10 primeros años se los pasó haciendo cualquier cosa, desde limpiar el polvo de los escenarios del teatro donde iba a trabajar, Claro. hasta trabajar en la tramoya, porque tenía que aprender. Y él dice que lo que él no entendía era que había actores que eran famosos antes de empezar a trabajar. Y que eso es una mala receta, porque, y eso me lo han dicho a mí muchos actores anglosajones, actores finlandeses, actores españoles. O sea, primero, que eso es una, Hombre, una frase pero no, de... no creo que por eso a este hombre le pegaran un tiro durante el rodaje. No, 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 Hombre, no, no. no, no. Lo que me refiero es que en el caso de esta película, había gente que ya llevaba mucho tiempo y gente que estaba empezando. Pero es un poco la forma que tienes de enfocarlo. Yo creo que no Ujú. solo tú eres tan bueno como tu último trabajo, sino lo que tú no puedes, o sea, a ti te pueden dar una estrella de la fama, pero eso no significa que todo el mundo tenga que saber que tienes la estrella de la fama. Ese Ya, es el ya, gran ya, error. ya. Entonces, hay actores eh, o actrices que todo el mundo, no es que hablen bien o mal, que no es cuestión de que hables bien o mal, es cuestión de que hablan bien porque se comportan como profesionales. Y entonces, eso, llega gente nueva y lo que no hacen es, a ver, el caso siempre se comenta también, sobre todo en los últimos años por las redes sociales, eso se comentó en su momento, pero las redes sociales no existían. Cuando Meryl Streep hizo El Diablo Viste de Prada, ella se negó a tener una relación cercana con un Hathaway porque en realidad su personaje era odioso. Sí, Y ella quería que la otra se sintiese mal con la situación, porque el personaje que ella interpretaba, que es un personaje basado en alguien real, que es sí. tremendamente odioso, por muy genial que sea. O sea, eso ya es decir, vamos a no meternos en otra historia. Pero el hecho es el hecho de que un William Dafoe, ya siendo el actor que se vaya a un proyecto, digo, que más tengo el cartel y veo a la niña por fuera, no me acuerdo el nombre de la peli, por lo menos en castellano, eh, llegue 15 días antes y él haga el trabajo de campo. O sea, él se vaya a hablar, él vea dónde está y que se vaya a hablar con gente que trabaja en el parque en Disney World para saber exactamente cuál es la visión que se tiene. Eso dice Ujú. mucho a su favor. Y eso es una cosa que todo el mundo cuando aceptó trabajar en esta película, yo creo que todo el mundo lo primero que hizo fue aceptar qué es lo que iban a hacer y tratar de que, el caso de John Polito, que también sale en la película, que es un actor que tiene también un bagaje enorme, lleva trabajando no sé cuánto tiempo, gente que ya llevaba mucho, que tenía muchas tablas en esta historia, pero todo el mundo se sentó y se puso a hablar y todo el mundo trató de dar ideas y todo el mundo trató de hacer crecer a sus personajes porque en realidad querían el proyecto. Hay veces que es verdad, tú lo sabes igual que yo, te metes en un proyecto y tienes una semana. Tú dijiste el otro día Ujú. una grandísima verdad. Si tú tienes una semana para hacer algo, va a salir lo que va a salir, porque va a Está salir lo que claro. va a salir. Si tienes un mes, también. Si tienes 3 meses y si tienes un año, evidentemente vas a tener tiempo de equivocarte 20 veces. Pero, y vas a tener tiempo de aprender o sea, el tiempo no es necesario tanto porque puedas encontrar más cosas, sino porque puedes equivocarte, aprender de tus errores y seguir creciendo. Y el caso de esta película es eso, porque digo, el cómic en esencia es lo mismo, porque en esencia es lo mismo, pero hay muchas cosas, por ejemplo, cómo mueren ellos está totalmente cambiado en la película, para bien.
porque por ejemplo Ujú. está cambiado para bien, pero visualmente hablando es lo mismo. La película es mucho más melancólica, mucho más, eh, no sé, mucho más, Yo la mucho veo más más, crepuscular, más lineal, sí, más, pero más crepuscular que ya. o sea, para mí la película tiene muchos aciertos y sobre todo la ambientación está muy Ujú. bien creada. Pero, por ejemplo, en la película, los buenos y los malos, independientemente del carácter, como tú decías, que el cuervo para nada es un personaje eh, Heroico, heroico por decirlo así. o definámoslo como bueno, ¿no? Buenos y Bueno, malos, ¿no? el A héroe diferencia de bueno, los buenos y los sí, malos. O sea, es el menos malo de los personajes malos, pero es que todos los personajes villanos o malos, como los queramos definir de la película, es que solo con son verlos ya deleznables. sabes que es el malo. O sea, Sí, sí, son este es deleznables, o sea, malo. no se escapa ninguno. Sí, sí, o Pero, sea, es pero que en además, realidad no, el único no solo por el personaje aspecto, sino por la es forma, la las actitud. cosas que Sí, hacen, sí, la sí, sí. actitud, cómo tratan a los demás. Dice, este tipo es un miserable, Sí, este tipo es sí, un, ¿sabes? Y además luego, pues eso, ¿no? Claro, también es verdad que llevado al punto de que el cuervo, como decíamos, es un espíritu o un ente de la venganza de los débiles o de los inocentes o de los desfavorecidos, llamémoslo así, claro, luego se los carga a todos, ¿no? Y no estoy desvelando nada, porque más o menos de eso va sí, la sí, película desde el principio. Entonces, claro, el principio prácticamente. son tan malos que hasta te alegras de que se los cargue. Y se Sí, los sí, no, carga, es que en hay realidad veces que se sí, los carga de maneras totalmente brutales, ¿no? Entonces, eso está eso igual que en el cómic, eso se ve sí, mucho. pero en el cómic tenía un aspecto más poético, tenía otro tipo Sí, de segundas lecturas, iba más por el rollo este pues lo mismo que si habláramos de la lectura del cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? Del Cuervo, ¿no? O sea, mm, le da como el cómic intenta, quizás por eso que tú decías, ¿no? Al ser un cómic que el autor crea o genera después pues de sufrir una desgracia personal, ¿no? Con la muerte de su novia atropellada por un conductor borracho, pues eso le genera, ¿no? Esa visión mística, ¿no? y atormentada en cierta manera también. Atormentada, exactamente, del más acá y del más allá, de lo que habrá, de lo que hay, de lo que podría pasar, Sí, sí, es que sí. en eso tienes Y razón, todo en eso el en el cómic además cómic, hay en el mucho, cómic se ve ah, mucho mejor. sí, Aquí sí, no, porque además tiene aquí van a aquí va lo saco. que va. Sí, no, porque en el cómic hay mucho, a ver, él recita muchos poemas, se recurre a Rimbaud, eh, o sea, en ese aspecto sí tiene ese aura, pero también eso es una lección de Alex Proyas, porque Proyas decía que lo que quería era, digamos que mostrar la violencia, encapsularla. Lo que pasa es que Ujú. quizá también de lo que adolece la película es precisamente de que Brandon Lee muriera, porque cosas como lo de esas dos imágenes que puse, el caballo, eh, en los momentos en los que están ellos, hay más está aquí, pues es una cosa muy, muy divertida, porque Mm, son dos o tres paginitas, pero es tremendamente divertido, porque además está hecho más un estilo como muy, muy cartoon, muy de tira de prensa. Eso lo encuentro porque te digo, este chisme es enorme, pero ujú. que además lo pone. Hay muchas cosas que claro, al no poder estar él, y además ya no, eso no se podía rodar porque se notaría muchísimo. O sea, ese es la gran historia. Que quizás si se hubiesen puesto, pues se hubiesen solucionado, digamos que lo que tú dices, la violencia no hubiese sido tan, no hay descanso. Porque en realidad es que yo creo que originalmente sí, más que nada visto porque todas estas páginas, todas estas pequeñas historias están hechas del principio, o sea, que eran cosas como, porque además él lo dice, que él dibujaba cosas sueltas, Es él que lo eso te iba a cogía, lo decir, porque soltaba, en el eh, cómic la historia, o sea, hay una línea argumental central, pero lo que publica en los comic books, o sea, son sí, pequeñas sí. historias de más Esto que páginas, le de digo, menos páginas. que están pintando la pared,
eso es muy simpático. Están pintando la pared por decimocuarta vez. Están subidos aquí pintando la pared. ¿Lo ves? Ujú. Están subidos en la historia. Entonces, él le enseña el anillo para que se comprometan. Y entonces, en la siguiente se les ve ella privada y él diciendo, me voy a casar, estoy comprometida. Y él dice textualmente, dice, y yo a ver si sobrevivo a esto. O sea, todo este tipo de cosas son las que desgraciadamente, como Brandon Lee falleció, pues se quedaron pues eso, en el tintero. Y entonces tiene razón Claro, en cuanto a que la violencia está mucho más marcada, que puede ser que puede estar incluso en el cómic, por eso, porque en el cómic tienes momentos donde puedes, digamos claro, que quizás es lo que descansar. tú dices, ¿no? Que quizás eh, el fallecimiento de Brandon Lee, cuando todavía no estaba acabada la película, le resta a lo mejor una serie de escenas que estaban previsto grabar y que no se pudieron grabar pues por las circunstancias de lo que hubo. Que yo, fíjate tú, yo a mí me sigue pareciendo alucinante que se siguen produciendo a estas alturas. Me estaba acordando de lo que le pasó a Stephen Baldwin en el rodaje Sí, de una sí. película no hace tanto tiempo, creo que Nada, hace 6 meses, 6 meses. la película se interrumpió por la pandemia y no sé si al retomarla después de la pandemia fue Sí, fue cuando les cuando pasó. pasó el desgraciado accidente de que él estaba con una pistola y una de las balas de la pistola era una bala real y falleció una No, ayudante no de son, no, fotografía. no Mm. son balas reales, Patricia. El tema de la Pero es que explosión es que entonces no lo entiendo, o sea, porque lo mismo es lo que le pasó a en Brandon Estados Lee. Unidos, Y de no, pero en Brandon Lee Estados estamos Unidos se hablando de los usan años 90, o sea, años en 90. En Estados Unidos se usan en armas 30 o reales. 40 años eso no se ha Sí. resuelto, no lo tienen más A ver, controlado, ¿no? en Estados Unidos se usan armas reales. En España, por ejemplo, no. Sí, sí. Pero en Estados Unidos se Sí, usan armas son, reales. como se dice en España, Eh, se usan, armas simuladas, ¿no? O sea, no armas son. simuladas. Salvo Hombre, excepciones, no, yo es que me imagino que en Estados Unidos sale más barato comprar armas reales sí, que lo que te gastas sí. en simular una pistola Exactamente, que o un exactamente, arma de cualquier tipo. sale mucho más cuenta. A Brandon Lee lo que lo mató fue un trozo de metralla, o sea, Vale, un trozo de metal que se había quedado, porque el problema de esto pasa fundamentalmente cuando no limpias las armas vale. y se te pueden quedar O sea que trozos fue de metralla. más bien una Entonces, negligencia del que estaba manejando el ¿qué es tema de lo que la. en principio, exactamente, que es lo mismo que en principio pasaba en el caso de la película de Baldwin, o sea, Vale, que no sean, porque es que, a ver, como en todo, se acaba ahorrando en donde no se debe. O sea, es así de simple. sí. Entonces, en las películas durante No, mucho tiempo, el típico, eh, esto no va a pasar y al final pasa. sí, exactamente. O sea, el maestro de armas es muy importante porque son gente que sabe, y las armas, y yo ya lo he dicho muchas veces, no tengo ningún pudor, yo me he criado con armas alrededor y además armas de gran calibre, no estamos hablando de 22, sino armas bastante más grandes. Eh, Cañones y hay morteros, que por lo menos. no tanto como eso no, pero sí, pero no estamos hablando de 22, sino cosas tan grandes como un 38, un 357, que son armas que cuando tú ves lo que le hacen a un blanco de cartón, te das cuenta de lo que le pueden hacer a una persona. Porque Sí, además las dos utilizan balas de plomo, no balas de metal, como pueden usar las automáticas, a excepción del 45, que es un 44. Hay que cuidarlas, hay que limpiarlas. Y el tema es que lo que pusieron una bala sin carga, pero digamos que la pólvora que hace salga, que parezca real, fue sí, la el que disparo. impulsó el trozo de metralla. Y eso al final es un problema ese, no solo. A ver, Patricio, un arma descargada no hace nada. Eso te lo puedo decir. Un arma descargada no hace nada. Un revólver con el tambor vacío o una, Perdona, o una un arma automática. descargada la cogen, te pegan un topetazo con eso en la No, sí, cabeza y vale, sí, vale, sí, pero bueno, vale, pero me refiero, no hace si la usas nada. como un martillo, te puede hacer Sí, mucho daño. eso sí, totalmente. Bueno, las antiguas, porque las nuevas que son de fibra, no. O Sí, sea, las las que son nuevas que más son de, suavi de- más de menos fibra de pesadas. fibra de carbono, esas pesan muy poquitos. Esas pesan como si tu niño pequeño te tira un coche de más o menos igual. Vamos a ver.
pero las Vale, armas vale. antiguas, las armas son mucho más pesadas. Pero esto pasa por eso, por una cuestión de que la persona que tenía que revisar de una secuencia a otra las armas no lo hizo, porque Ya, no lo hizo. Así de simple, así de claro, que al final en el caso de Crow se demostró. A veces se queda, también se puede quedar una esquirla, se puede dar un trozo de metralla que no lo ves, no lo puedes quitar bien. Pero de todas maneras, o sea, en el ejército existe un moto que dice, cuida tu arma y tu arma te cuidará bien. sí. Que es, cuida tu arma, conócela, límpiala, tenla en el mejor estado posible y no te fallará. Y eso y es lo que, pero porque son profesionales. Y el problema de esto es siempre el mismo. O sea, son películas, vamos a ver, estas cosas han pasado en grandes producciones, como han pasado en producciones pequeñas. Pero desgraciadamente en producciones pequeñas es más fácil porque hay menos equipo, porque tienes más sobrecarga de trabajo y por lo que tú has dicho, porque no va a pasar nada. Ujú. O sea, y muchas veces estos accidentes han acabado con alguien muriendo porque no había un equipo médico donde tenía que haberlo, porque no También. había presupuesto o estaba en otro extremo del estudio, eh, porque al final acaban pasando estas cosas. O sea, es lo de, y mira, el ejemplo es aplicable. Hace una década, Europa se paralizó porque nevó antes de lo normal. Entonces, el aeropuerto de Vanta, que es el aeropuerto de Helsinki, ese aeropuerto se cierra si hay un metro de nieve. O sea, hasta un metro las máquinas pueden limpiar, pero si sobrepasa eso, las máquinas que no tienen dónde echar la nieve. Es así de Claro, simple. Y el aeropuerto es grande. En Bélgica, en Holanda, en Francia, no estamos hablando de, no, en países grandes, con 5, 10, 15 centímetros de nieve, que, a ver, que es una cosita así, o sea, esto mide 18 centímetros. Con esto de nieve, ujú, se paralizaron grandes aeropuertos. ¿Y por qué se paralizó? Porque en época de, después de la crisis del 2008-2010, alguien vino a hacer cuentas y dijo, uy, 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 aquí hay demasiadas máquinas quitanieves que no se usan nunca y no vamos a comprar más porque yo en Navidades cuando me fui a Canarias, antes de que mi avión despegara, vimos 14 máquinas quitanieves quitando la nieve de la pista. 14, una claro. detrás de otra, me las podías contar. Sabías una, otra, 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 otra. Y otra cosa que también alguien, no sé quién, dijo, uy, todos esos bidones de líquido anticongelante son muchos, ¿para qué los tenemos? Y en realidad nunca se congela nada. ¿Qué pasó? Que nevó, no había máquinas quitanieves, no había líquido anticongelante y entonces los aviones no podían despegar. Ahora imagino que ya habrán tomado otra determinación. Para empezar, espero que a los que tomaron esas determinaciones los echaran por ineptos, porque vamos a ver, hay cosas que no son, lo siento mucho, o sea, tú podrás cuestionar determinadas cosas, pero hay una logística que si tú la quitas de un aeropuerto, te pasa que en plenas Claro. navidades se colapsa. Eso para empezar. Por eso digo que, y eso además, eso, yo digo, rescíndanles el contrato porque eso demuestra ignorancia. En este caso es lo mismo, lo que pasa es que está más justificado en cuanto, desgraciadamente, por eso, porque donde tendría que haber en una película de gran presupuesto tienes a 20 personas, en una película de bajo presupuesto tienes a 10. Y entonces, bueno, pues ese día, por lo que sea, Claro, pero en no lo este caso limpia. eso, se produce un accidente y fallece una persona, o sea que no Claro, es que ninguna fue lo bobería. que... No, y se supone que se toman medidas y todo lo que tú quieras, pero desgraciadamente, pero al final es eso, o sea, en nuestro mundo eh, te educan para ser un profesional y cuando llegas teóricamente a ese estatus, nadie te quiere porque como eres un profesional, no aceptas unas condiciones que no son las que tú tienes que aceptar, porque se supone que tú tienes Un una experiencia bagaje, una previa, un experiencia, una bagaje, preparación, y entonces, exactamente, y sigues recurriendo a gente que no la tiene, pero claro, esa gente protesta menos, no tiene opinión propia y es más económica. te sale Entonces, mucho más vamos a barato, verla, esto siempre es así. se está mucho más barato. Entonces, claro, pero entonces lo que se le debería pedir a la sociedad humana es que fuera un poquito coherente. Es decir, no eduques a la gente para hacer una cosa y cuando lo consigue le digas que no, que lo sientes mucho, pero que no funciona.
Que es un poco lo de, sí, porque es así, que es lo de decir, vamos a ver, tú eres un actor, todo lo que tú quieras, muy bien, todo, pero tú tienes que demostrar que eres un profesional de principio a fin. Y entonces hay gente que ha tenido una carrera profesional enorme, pero enorme, que ha hecho de todo y que en realidad tú te pones a ver y son gente que nunca llegaron a tener un problema con nadie más allá de, ¿por qué? Porque eran muy conscientes de que tenían que hacer un trabajo. Y en cambio, ves a otras generaciones que van como van y dices, bueno, perdona, o sea, no significa que los de antes lo hicieran mejor que tú, significa que sí, es que además es cuestión de lógica, o sea, 4 ojos ven más que 2. Y Ujú, además, en una época donde tampoco nos engañemos, la primera película de Marvel que funcionó, que ni siquiera la gente sabía que el personaje era de Marvel, fue Blade, que se estrenó en el año 98, correcto. 4 años después. Bueno, y Blade, tú y yo sabíamos de dónde había salido. El común de los Lo mortales, teníamos por favor, no claro. tenía, sí, sí, no tenía ni idea, porque no tenía ni idea. Y cuando se estrenó X-Men, tú y yo sabíamos quiénes eran los X-Men y que era un mutante, pero el 95% de la gente que trabajaba en un medio de comunicación no tenía ni la más remota idea. Y eso lo sabes y yo también. Y estamos en el año 2000, estamos bien presentes del siglo XXI, y vamos a ver, no había redes sociales, pero los medios de comunicación, pequeños, medianos, pequeños, grandes o medianos, no tenían ni idea, ni la más remota. Y anda que los mutantes, vale que la colección después de 3 años, o sea, después de 69 números se interrumpió para partir de los años 80 por la colección que más vendía en Marvel. Sí. Pues se estrenó la peli y nada, ni idea. O sea, ni idea. A los medios lo sacabas de Batman y Superman y adiós, muy buena. Digo, el Batman se estrenó en el 89, en el 92, pero era Batman y Superman, ¿vale? Todo el mundo sabe, de una forma u otra, todo el mundo sabe quién es Batman y Superman, pero lo que salía de Ujú, ahí, nada, ni idea. Entonces, también el The Crow es de las primeras películas que trata de adaptar un cómic sin tergiversarlo, sin cambiarlo y además respetar mucho la historia. Y también The Crow demuestra, como también demuestra el caso, por ejemplo, de X-Men, porque Singer no había leído mucho, pero hizo los deberes y después habló con todo el mundo, porque habló con todo el mundo. A ver, ya la revista Wizard llevaba una década diciendo, si hacen X-Men, Patrick Stewart tiene que ser Xavier, por ejemplo, ¿verdad? O sea, eh, a ver, para quien no lo sepa, en la revista Wizard, un mes y otro también, estamos hablando de eso, de finales de los 80 y toda la década de los 90, cuando no había adaptaciones de personajes de cómic al cine, que hacían estos castings de quién podría ser no sé quién podría Sí ser es no sé verdad, en la cuánto. revista, Sí, sí, sí. sí, 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 En sí, sí. Wizard lo hacían, vamos, un día también. Y normalmente, siempre que hacían el casting de los X-Men, siempre salía Patrick Stewart como Xavier. Era como, vamos, ya era. No es después está el caso, que también lo hemos hablado, el tema de Nick Furia, que Nick Furia se parece a Samuel L. Jackson, no por casualidad, sino porque el dibujante y el guionista hablaron con él y le dijeron, oye, ¿te importa que te copiemos? Entonces la condición que puso entre comillas es, si es una película, llámame para ser Nick Furia. Al final, fíjense, lleva 20 años, prácticamente Hombre, 15 años haciendo de Nick es el Furia. Nick Furia de los Ultimates, o sea, que yo Sí, siempre sí, digo que todo el universo de los Vengadores que ha surgido en las películas y hasta el del propio Iron Man es más el sí, universo Ultimate que el no, no, es universo Ultimate. original, Es el el universo universo original Ultimate, o de Marvel. sea, de Marvel, eso está claro. Pero que dejando esos casos al lado, digo, en la revista Wizard siempre salía eso. Pero no nos engañemos. O sea, ha tenido que llegar el siglo XXI, la segunda década del siglo XXI, o sea, ya a partir del 2010, 11, 12, 13, 14 y 15, para que el mundo del cómic se vea mínimamente bien reflejado en la pantalla, porque Mm, antes no. O sea, se hicieron experimentos mucho más respetables y presentables de lo que la gente puede llegar a pensar, pero El Cuervo fue una película que en ese aspecto, cogiendo una... Hombre, quizá antes había pasado el tema de las tortugas ninja, pero bueno, las tortugas mm. ninja, de la película al cómic hay muy poco, porque el cómic es un cómic oscuro en blanco y negro con bastante mala... Y en cambio la película es mucho más infantil, por decirlo claramente. Con un Sí, bueno, espíritu... también a lo mejor.
Eso debido a la mano de Jim Henson Sí, o al tipo de público que se querían dirigir, que se quería dirigir, que pero no las tiene tortugas nada que ver con el público que compraba los cómics de las no, no, tortugas ninjas nada. mutantes quinceañeras. O sea, no No, no, tiene no, nada al que ver el revés. tipo de público que lo compraba. Pero sin embargo, cuando se hace la adaptación, la primera adaptación a la Primera. película, que queda bastante lejana, que es la que comentamos, que es la última que realiza Jim Henson, sin embargo, se la enfocó quizás a un público más A un público infantil, juvenil. más de la factoría Henson, mucho más de Sí, la factoría Henson, en sí, comparación. sí, 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 sí. Así como Cristal Oscuro es adulta hasta, ya lo hemos hablado, y Laberinto, tres juegos de lo mismo, Las Tortugas Ninja no. Pero el caso del Cuervo es una película de cómic, es una adaptación de cómic seria, oscura, lo que te he Ujú. dicho, gótica, Muy gótica. muy gótica, muy descarnada, muy Incluso los poética. malos son muy góticos, ¿eh? Pues si te Sí, das no, no, cuenta y el malo tal, principal es muy gótico. O sea, la estética del personaje, del malo por excelencia, y la estética de su pareja, de Mei Ling, sí. o Bai Ling, como se llama. O sea, bueno, les pongo. Es que no encontré una foto, no encontré, o sea, no sacaron, no pusieron fotos de ellos que merecieran realmente la pena, pero a ver si así la. No, pero está muy bien porque eh, también, por lo menos en no, la aquí se película, ve, mira, aquí se ven, están sentados en la mesa, aquí están sí, eh, los dos en este caso, eh, y su pareja. O sea, sí, todo, la forma de vestir, el sitio, todo es tremendamente gótico. O sea, en ese sí, aspecto sí, sí. es muy de, ¿cómo te diría yo? Eh, Y esa historia top shelf. ambivalente que tienen entre ellos, Sí, que se supone sí, que son hermanos de padre, pero luego sí, como que pero mantienen una especie de relación a la vez mística, a la vez sentimental. sí, a nivel Entonces, sentimental, sí, 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 sí. se O sea, mezcla ellos se dos meten ahí aquí, temas que estaban sí, bastante interesantes, que eran lo que comentábamos, ¿no? Que el cómic para nada no, era un cómic que pasara de puntillas por encima de los temas o de no, las no, no, circunstancias que metía. Pero sin embargo, en la película, queda un poco más, y estos momentos en los cuales sí, 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 sí sacan todo esto que ya se veía en el cómic. Yo lo que te comentaba, por ejemplo, está muy bien que el tema de la resurrección o resucitación del personaje de Draven, o sea, no es que de repente, pues es un ser que se materializa, sino que sale de la propia tumba, escarbando la tierra y mostrándose como el cuerpo de Draven. O sea, que no es que tú dices, ha cogido su espíritu, ha cogido su alma. No, no. O no, sea, no, el no, 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 cuervo no, no, coge el cuerpo completo. muy, Y muy, muy entonces, en la tónica de la Hammer, muy en claro, o sea, esa le mete ahí forma de, elementos que son bastante, eso lo que decíamos, no solo gótico, romántico, no sé cómo queramos definirlo en ese sentido, oscuro, y le da bastante carga al personaje, pero luego el personaje, o sea, ejecuta su venganza y ahí se queda, ¿no? Que, por ejemplo, en los cómics tiene, a la vez que va, siguiendo esa línea argumental principal, pues tiene otros encuentros, otros elementos. El de la niña podía haber sido uno de los elementos y tal, que quizás es eso que estábamos comentando. pero la niña está más desarrollada en la película, en el cómic, por ejemplo. Sí, en la, en el, El co- en personaje la de la niña película también le dan a ella el papel de narradora, ¿no? De la de historia, narradora, que es en la segunda es crece la que da además. fe de lo que pasa, como quien dice, ¿no? Sí, Un poco. y en la segunda es la que mantiene, de hecho, el personaje de la niña crece. Grandita es el que sale en la segunda. Y Ujú, después hay una cosa que, ahora cuando hablas de la niña, lo entronco con el sexo de la nena. Eh, aparte de las películas, que te digo, personalmente la segunda no está tan mal, la tercera, personalmente lo que más me gusta de la tercera es el personaje de Kristen Dunst. Está la serie de televisión que hizo Marta Cascos, ujú. que solamente duró una temporada, y no por problemas de audiencia, sino fundamentalmente porque Da Cascos lo que no quería es no quería estar tanto tiempo fuera de casa.
sea, Bueno, porque vaya. tenía que estar, Nos o salió, sea, nos salió hogareño. no, sí, sí, porque además creo que en ese momento acababa de tener, creo que a su primer nene o nena. Y entonces, y después también porque la serie se adelantó. Y es que en la serie, que además termina con un cliffhanger terrible, pero que nunca se resuelve. En la serie introducen un elemento que ahora que este año se va a presentar un remake 30 años después, no han Ujú, sido capaces de recoger el testigo. En la serie de televisión hay un cuervo femenino y este año hacen un remake del cuervo otra vez con un personaje masculino. Y a mí me parece ujú. totalmente ridículo, porque parece Sí, como que porque los mismos que ponen, o sea, el cuervo no necesita que su, como quien dice, su receptáculo sea masculino, femenino, le da lo exactamente, mismo. pero que en la serie de Lo que televisión decimos, un ser sí se, místico exactamente, y lo mismo coge, eh, bueno, quizás eso que decíamos al principio, ¿no? Que como es un ser humano que vive una experiencia traumática y que como que no, porque por ejemplo la pareja de él como que sí acepta, ¿no? Ese paso a la otra vida y sí, pero él entonces no. pues, pero él no y entonces eso es lo que aprovecha el cuervo para ¿Qué es lo que le convertirlo en pasa? ¿Qué es lo que su... le pasa al personaje femenino del cuervo que sale en la serie? Que le pasa lo mismo, que al final acaban interactuando juntos, pero que yo cuando se anunció el hecho que iban a hacer un remake, yo dije, pues lo mismo retoman el tema de la serie. Pues no, que además la serie de televisión, el mayor aliciente que tenía es que Dara Cascos es como Brandon Lee, o sea, son dos actores marciales buenísimos. Entonces, y Son dos además actores muy da muy bien la físicos. réplica. Sí, da muy bien la réplica al personaje. El caso de Vincent Pérez también lo hace, pero es otra cosa. Y el caso del protagonista de la tercera, digo, es más el quien tira del carro, es más ella que él. De hecho, la tercera perfectamente podía haber sido ella el cuervo, más que él, Claro. más que ese personaje que al final no lo matan, acaba muriendo porque es un preso. Tampoco estoy enseñando nada, porque al final siempre viene a ser lo mismo, pero ella es la que cree en él y precisamente es la que, de cierta manera, no es la niña, pero es la que es el personaje femenino que lo acaba guiando en cierta forma, que es una película, bueno, y después está la versión de la versión que hizo Edward Furlong, pero a mí también personalmente, a mí la tercera me gusta eso, el personaje de ella, pero que me sorprende que hagan un remake 30 años después y sigan con el mismo esquema, porque el cuervo lo que trae es el alma digamos que almas en pena o almas atormentadas que Sí, almas tienen, atormentadas, correcto. almas atormentadas que tienen cosas pendientes que solucionar. Sí, No necesariamente tiene que ser un hombre, puede ser un varón, puede ser una mujer. Pues digo, en la serie de televisión, digo, solamente desarrolló una temporada. También a la serie de televisión también le pasa que se hizo muy pronto. O sea, eh, hay ejemplos de adaptaciones como puede ser Pájaros de Presa, que es una adaptación muy, muy, muy presentable, mucho más de lo que la gente se ujú, puede llegar a pensar. La adaptación que hicieron de The Flash, que al final el actor acabó saliendo en el Arrowverse, no como el Flash, sino como el primer Flash, como Jay Garrick, que sí, se estrenaron también en la década de los 80 y sobre todo en la década de los 90, que la televisión ni el público estaba preparado, además. O sea, yo creo que tampoco ni las televisiones apostaron lo que tenían que apostar, ni la gente estaba por sentarse para ver las historias. Pero yo creo que la mayor virtud que tiene Crow es presentar como presentó eh, una adaptación a cómic muy bien planteada, muy mesurada, respetando mucho el espíritu, la esencia del cómic, en una época donde, digo, a ver, en el año cuando se estrenó de Rocketeer, ya lo dijimos en su día, quien se encargaba de la distribución de la película no sabía de la misa a la media que era un cómic lo que estaban llevando a la pantalla. claro. O sea, la propia gente que vendía la película no tenía nada, no tenía ninguna información más allá de las 4 líneas que salían en el pressbook. Y el cómic se había publicado en España, tal y como yo comprobé cuando hablé con Joseph Tutain, que era quien lo publicó. Ujú, O sea, porque en este caso la edición de Glenat es posterior al estreno de la peli. Creo que es sí. posterior, creo que. No, a ver, eso no, espérate, no te lo puedo certificar porque no sé, no recuerdo exactamente la fecha en la que se publicó, en la que, Y en ahora la que Glenat. recientemente lo han vuelto a reeditar, o sea que Sí, 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 no, no, digo, está esta edición grande y sé que en España, que también y en Francia también, yo vi en Angoulême una edición. Esta edición es ¿de qué año es?
Ahora solo falta que lo encuentre. Del año 95, es un año después de que se estrenara la peli. Ujú. Pero claro, el Cuervo pasó de 91, es 85, 84, 89, 92 y 94 cuando cuando se terminó de publicar, que esta edición es del 95, pues esto se publicó justo a raíz de un año después de que la película se estrenara en nuestro país. Y te digo, hoy día es muy difícil de encontrar. Yo no sé la tirada que tuvo esto, pero tampoco debe ser una tirada Eso te iba a decir escandalosamente que no grande. creo que Ah, fuera una tirada muy amplia. Una tirada muy amplia. Hoy día, te digo, Fue esta fue fue edición es... fue una serie de títulos que sacó Glenat en esa época que se llamaba TVOs Glenat, Sí, y eran te veo bien. pequeñas tiradas de sí. No, no, sí, era la colección se llamaba TVOs Glenat, y entonces dentro de esa colección de TVOs, pues salieron muchas cosas y tal, incluso, hubo una primera edición de Mondolinondo y de otros personajes así como muy incluso de autores españoles, y dentro de esas colecciones estaba la publicación del Cuervo. No, la cuestión de creo. Entonces, bueno, hay que agradecer que en España se publicara, te digo, 15 años después prácticamente, pero se publicó. Pero que fue una apuesta, hoy visto con el paso del tiempo, yo creo que lo que sí es de reconocer es que la gente, los lectores acabaron lectores y espectadores acabaron entendiendo que El Cuervo, tanto a nivel de cómics como a nivel de cine, aportó algo que no se había aportado hasta ese momento, porque había ejemplos, pero había muy poquitos ejemplos. Ujú. Y además, y la película en realidad, vamos a ver, la película no engaña, o sea, la película en realidad, este es el momento en el que él se despierta, que encuentra y se encuentra con el cuervo, Sí. que hay momentos en el cómic que el cuervo le habla, pero que en la Ujú. película eso nunca se llega a La plantear, película no se plantea. no se llega a plantear, pero ¿qué es eso? Que es un momento donde o sea, no era un marchamo de calidad, por decirlo de alguna manera, o un marchamo más atractivo que la película estuviera basada en un cómic. Primero porque muchas veces el cómic se publicaba, o sea, el cómic no tenía versión española o se había publicado hacía no sé cuánto tiempo y olvídate, o sea, no tenías posibilidad ninguna de poder conseguirlo fácilmente, porque además los cómics no estaban en la biblioteca, Ujú. y había muy pocas librerías especializadas como para donde poder conseguirlo. Y esta película cuando llegó fue eso, fue como, anda, lo que estamos haciendo. Y además el caso de Brandon Lee salió, lo primero que hizo fue el piloto de Kung Fu, el legado de Kung Fu, que hacía el hijo de Kwai Chang Caine. Después hizo un par de cosas muy pequeñitas, como Laser Mission, que la hicieron en Namibia. Y después hizo una película que, bueno, que yo además tuve la oportunidad de conocer a Mark L. Lester, el director, se llama Showdown en Little Tokyo, en castellano le pusieron Little Tokyo Ataque Frontal. Nunca he entendido la historia, pero Lo de bueno, las esas traducciones cosas. de los títulos en español. Sí, nunca lo he entendido, que salía con Dolph Lundgren, que es una película mucho más presentable de lo que la gente se cree. Y después hizo una película que tardó mucho en estrenarse en España, se llama eso Rapid Fire, que además es una película, él como más se crió en Hong Kong, él siente, entendámonos, él entendía cómo se hacía el cine en Hong Kong, además en el libro que les enseñé antes, en este libro en que hay un extracto de entrevistas que le hicieron a él antes y durante el rodaje, él decía que para él el cine que mejor plasmaba no la violencia, las mejores secuencias de acción era el cine de Hong Kong. O sea, porque, Ujú. por ejemplo, Brandon Lee partía de un supuesto que también partíamos unos cuantos que ya a finales de los 80, principios de los 90 sabíamos quién era John Woo, por ejemplo. Pero que la gente ha venido a conocer a John Woo cuando empezó a hacer cosas en el mercado americano mucho tiempo después. Claro. Y Rapid Fire tiene un montón de detalles de cine de Hong Kong. Y es una película mucho más presentable de lo que es de esa época de las mejores películas, siendo una película producida por Fox muy pequeñita, pero con un reparto muy bien centrado, muy bien conceptuado y tiene una secuencia de acción absolutamente increíble y él además lo hacía muy bien, porque además era de los que, como sabía, y además él conoció a Jeff Imada, que es uno de los grandes especialistas que ha dado el cine contemporáneo. Él lo hacía como lo podía hacer todo, porque era como su padre, porque no tenía que recurrir a nadie. Es una película que está muy bien, pero es una película que
tiene un montón de guiños al cine, a un cine de Hong Kong que en ese Ujú. momento pues no lo veía prácticamente nadie. O sea, frente a que, por ejemplo, en Francia se estaba estrenando en cine, en Francia se estrenaban las películas de Ringo Lau, se estrenaban las películas de John Woo, en España eso no pasaba. En España salían en vídeo y como de eso, de segunda, porque en España No, lo aquí, único que venía aquí, de Hong Kong, aquí algunas venían, pero eran estrenos de cines de barrio, pero de los que sí, terminaron desapareciendo y al final se concentraban en aquellas pocas iniciativas que había de cines de verano en algunos sitios sí, y ahí era donde se proyectaban este tipo de sí, sí, películas, sí, sí. que era Y después las películas de, a donde íbamos los a incorregibles verla, sí. a ver Los estas horribles a cosas. verla. Y después estaba el tema de las películas de Jackie Chan, porque como Lauren Film firmó un acuerdo con Golden Harvest, por eso hay un par de películas de Jackie Chan que están rodadas en Barcelona. Sí, Él y Sammo Wong y demás, era el único actor de Hong Kong que tenía, digamos que una cierta impronta en el mercado nacional, pero el resto nada, el resto lo empezaron a sacar a finales de los 80 y principios de los 90 y lo sacaban en empresas pequeñas, ni siquiera grandes productoras de vídeo. Y entonces, claro, y Rapid Fire tardó más de un año en estrenarse en España. Y además se estrenó, no, cuando se estrenó, yo en ese momento vivía en Madrid, no se estrenó en cines muy grandes, se estrenó en cines pequeños. ujú, Con lo que en realidad, bueno, fue porque la anterior, la que dije, la de Showdown en Little Tokyo, esa ni siquiera se llegó, directamente se estrenó en vídeo, no llegó a estrenarse en cine tampoco. Y sí. siendo de Warner, siendo una empresa, una distribuidora grande. Entonces, claro, The Crow fue como la película que desgraciadamente lo lanzó y nunca, fue debut y despedida, nunca mejor dicho. Sí, sí, eso está claro. Y en realidad es una película que te digo que demostraba que él podía dar mucho más de sí. Mm, O sea, él, así como él siempre dice que su padre era un artista marcial y después era actor, pero sobre todo Bruce Lee era artista marcial. Él no, él dice que él casi antes fue empezar a andar y empezar a practicar artes marciales. Con un sí. año, hay un chiste en Showdown en Light del Toque, hay un chiste privado porque también Dolph Lundgren empezó a practicar artes marciales muy chiquitito. Pero claro, Brandon Lee entre un año y medio, 2 años estaba practicando y Lundgren no, Lundgren empezó con, creo que fue con 6 7 años. Entonces, en la película, Dolph Lundgren le dice que está bajo de forma porque empezó a practicar a los 4 años. En realidad no es así. Entonces ya Brandon Lee empezó a trabajar a practicar con menos de 2 años y Lundgren fue creo que entre 4 y 6 años porque además Dolph Lundgren de pequeño era muy endeble, muy poquita cosa y después ya pues se Y desarrolló. así se puso el muchacho, ¿no? Y así se puso como se puso por causas personales y familiares, pero en realidad es así. Pero el caso de Brandon Lee, no, Brandon Lee, él dice que con 18 meses ya el padre le estaba enseñando que ya andaba, ya le estaba enseñando cómo dar patadas. Entonces, y ese es un chiste privado que tienes que saber, conocerte la biografía de uno, la biografía de otro, que comentan en la primera vez que se encuentran, además, la primera vez que se encuentran, no, la primera vez que entran a un sitio y arrasan con todo lo que pillan por delante. Entonces, dices, estás bajo de forma. ¿Cuándo empezaste a practicar? Con 4 años. Es muy tarde, muy tarde. Tenías que haber empezado a practicar con 2. Y en realidad, el que empezó a practicar con 2, con menos de 2 años fue Brandon Lee y Dolph Lundgren fue pues prácticamente siendo ya un niño, creo que entre de 6 a 8 años. Pero el tema es que encima en España en España y en otros países, Brandon Lee, esta era como, fue la película que lo terminó de encumbrar, pero solamente por esta película. Pero todo el mundo habla de eso, habla y además en las películas anteriores trabajó por ejemplo, en Rapid Fire, trabaja con Power Boss, que es un actor ya mayor en comparación a él, y todo el mundo hablaba maravillas de él, por el espíritu de querer aprender de superación y de sacrificio que tenía. O sea, tenía el espíritu de sacrificio que le enseñó su padre y su madre también. No nos olvidemos que la madre, Linda Lee, siempre fue una mujer que además supo criar a sus hijos fuera del estrellato una vez que Bruce Lee falleció. Pero que todo el mundo Ujú. decía eso y cuando te lees este libro todo el mundo decía lo mismo. Dice, no, es que él se senta, hay un montón de fotos que él está sentado escuchando cómo están hablando la gente del equipo y sobre todo actores que llevaban mucho tiempo trabajando porque lo que quería era aprender. Pero él decía que daba ideas. De hecho, hay cosas que se quitaron
porque él decía, es que esto no es necesario, o sea, lo importante es más Ujú. importante. Más Brandon Lee entiende una cosa que mucha gente ha olvidado. Señores, el cine son imágenes, no hace falta pedoratas enormes, no hace falta grandes diálogos. O sea, es verdad es que Pero ese pero ese es el ese es el cine que nos gusta a nosotros, Eduardo, y nosotros somos una minoría sí, maltratada. sí, totalmente, pero no, pero últimamente están, o sea, en los últimos meses, yo creo que después de la pandemia, que la gente como tuvo tiempo y ya se les acababa, como digo, se les acababa la lista de películas que ven en la plataforma, porque estaba todo el día, o sea, sobre todo la gente que vive en países como nuestro, que estuvo 3 meses encerrado en casa, ya llega un momento que es que ya no tenías que ver, porque tampoco se ponían tantas novedades, porque encima la situación no te lo permitía. Está viendo movimientos que dicen, oye, que no es necesario que nos estén relatando nada, porque lo importante es verlo. O sea, eso que siempre se dice, no, que esta película tiene muchos tiempos muertos. Vamos a ver, ¿acaso hace falta que Ripley esté hablando en Alien? Por ejemplo, te pongo un ejemplo tonto. ¿O acaso hace falta que el personaje del cuervo narre lo que le va a hacer al malo? No. O sea, es mucho más impactante cuando el personaje de Ernie Hudson, que es el policía, que es el único que realmente no es que sea bueno, es el único que, digamos que no es malo, por decirlo claramente, y ve el símbolo del cuervo él empieza a entender de qué va la historia, porque De todas empieza a maneras, te entender de digo qué una va la cosa, o sea, yo ahora pensándolo, o sea, el cuervo no es no es un ser malo o un ser malvado, es que esa es su naturaleza. O sea, es un ser historia. de venganza, un espíritu que busca aplicar una especie de justicia, entre comillas, eh, Así mm, diríamos que divina, haciéndole a los malvados lo mismo que ellos les hacen a las exactamente, almas buenas o inocentes, y entonces es sí, como una especie de espíritu que no es malvado en sí, sino por las cosas sí, que hace, pero que son parte de su naturaleza y las hace como respuesta. Es como, ¿cómo se dice? Lo de combatir el fuego con fuego, ¿no? O sea, es sí, un sí, ente que no tiene ningún tipo de problema o de comedera de conciencia de aplicar ese mismo fuego contra aquellos que se dedican a aplicar sí. el fuego constantemente Sí, sí, contra no, los no, demás. en ese, exactamente, o sea, no es una persona que tenga Pero un claro, es límite, evidentemente que lo que un hacen código ético. no es de una persona bondadosa, no sé si me explico. No, no, O no, sea, no, pero su código ético no, aquí no hay espacio para la posibilidad de redención de aquellos que han no, o sea, no, él no a cree en la todos los redención. trata no creen en la redención, exactamente, a todos los No, porque trata por además lo igual. que te has dicho es que además, tanto en el cómic como en la película, eh, a ver, él ayuda a redimir a la madre de Sara. Por ejemplo, Digamos que la salva de su adicción, eso sí es sí, cierto, y salva también a sí, la sí. niña, y en cierta manera también salva al policía, o sea, también él, Ujú. que le dice que se va a divorciar, le dice bueno, que eso no es una buena idea, que trate de solucionarlo. Pero los otros, en realidad, a ver, es que hay gente que no quiere, que no quiere salvada o quiere ser redimida en este caso. Pero eso es el espíritu de la venganza. O sea, cuando hablas del espíritu de la venganza siempre te viene la idea, por lo menos a mí en la cabeza me viene la idea del motorista fantasma, que de cierta manera es lo mismo. O Ujú. sea, me refiero que también va a lo que va. Pero en el caso particular es eso, o sea, es que el ambiente en el que se mueve, eh, y por ejemplo en la película, como la forma en la que él y Shelley mueren es mucho más, digamos que más evidente, pero más rápida, pero en el cómic no, en el cómic es bastante más salvaje, bastante más descarnado, o sea, Ujú. entiendes más la ira que puede tener el personaje Sí, para contra esos personajes, pero ellos en realidad o sea, ninguno muestra la más mínima seña de arrepentimiento. De hecho, claro, porque para ellos, para el personaje o para lo que es el cuervo en sí como ente, no está haciendo nada malo, no se tiene nada de no, qué arrepentir. no me refiero a los malos cuando él le dice, ¿qué fue Ah, lo que bueno, sí. hiciste Sí, no, 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 por eso te digo que los malos son malos, pero malos sí, de lo que libros, dice, de manuales. Ti
lo que dice el malo de Tibón, no, si yo no, o sea, no quiero beneficio, quiero caos. O Sí. sea, yo no busco el beneficio, eso es para gente avariciosa. A mí me gusta el caos. A él le O gusta sea, el mal por el es mal. como, Es como exactamente, le gusta decir, lo que quiero es montar follón, ¿por qué? Porque me gusta montar follón y ya está. exactamente, porque me gusta crear la anarquía, el desasosiego, todo eso, que es lo que digamos que a mí me lleva a mi naturaleza a hacerlo. Ujú, Entonces, en realidad, eh, no justifica la forma en la que quizá pueda hacer las cosas el mm. personaje de Eric Draven, pero lo que tú dices, los personajes son tan repulsivos que no te da ninguna pena. O sea, Sí, sí, sí. y también es cierto que en la película hay momentos en donde tú no tienes por qué simpatizar con el personaje del cuervo, tampoco. O sea, por eso, No, por no, la no, no, forma en no. la que hace. Pero en realidad es lo que tú dices, o sea, es lo que está planteado. Pero es una película eso, que podía caer en los tópicos, o sea, podía caer en el tópico de hacer una venganza muy lineal y no. Aunque se tuvo que terminar como se tuvo que terminar, siempre hay un momento, siempre hay no sé, cuando él se pone delante del espejo, cuando habla con la niña, cuando se encuentra con el policía, eh, cuando redime a la madre de la niña, bueno, la madre, Sí. vamos a dejarlo ahí. Esa señora que vive en la misma casa que la niña, porque esa señora no es ninguna madre, más allá de. Y en los flashbacks donde va recordando lo poco que se pudo rodar de la vida que tuvo con Shelley, ahí es donde la película tiene ese gusto crepuscular tremendamente poético y tremendamente romántico, que eso además eso está absolutamente calcado o sea, en la película no Sí. hace falta que, no hace falta que estén poniendo, que estés recitando poemas de Rimbaud, no, o sea, yo creo que las imágenes te lo No, dicen. y además también Y te buscan ese ambiente melancólico de la ciudad esta, que siempre la vemos, a oscuras y mayoritariamente a oscuras, de noche. sin nadie en la eh, calle, Se supone que es invierno o otoño porque siempre o está nevando o está lloviendo en ningún momento y se supone que el tiempo transcurre, pero el clima no cambia, o sea, no, 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 porque no le parece, da porque le da más sensación de sí, melancolía, más sensación de sí, tristeza. O sea, es sí, eso sí, un sí, poco sí, sí. lo que busca también ese ambiente, ¿no? De la película. Entonces, por eso sinceramente, tanto la película como el cómic, te digo, ahora, yo no sabía que habían sacado una edición nueva en castellano, porque te digo, yo me compré esta cuando la vi, la compré además en diciembre del año pasado, que fue cuando la Ujú. vi, pero ahora vamos a ver, digamos que si alguien no aprovechando que se va a estrenar, no sé la fecha, pues además tampoco lo de la fecha secundaria, porque las fechas cambian, bailan, y nunca sabes si la van a llegar a estrenar o no, que ahora hay Sí. una revisión de la historia, pero creo que ahora es muy buena oportunidad además de hecho hay dos versiones, una versión de 105 minutos y una versión de 120 minutos que tiene más metraje, que tampoco añade lo que añade, pero bueno, tampoco es que añada grandes cosas, sobre todo cosas que no se incluyeron, que tampoco eran excesivamente importantes, pues no es una película que llega ni siquiera en su metraje original a las 2 horas. Pero ahora que tienen la oportunidad de leerse una edición completa de la historia y verse la película, eh, y más ahora que estamos celebrando el Día del Cómic, Ujú. yo creo que merece la pena y sobre todo por eso, porque el Cuervo es una historia originalmente de eso, de alguien que lo hacía, pues eso, hoy dibujo 3 páginas, mañana 2, pasado 5, después estoy 2 meses sin dibujar una sola página y al final, pues, miren, el librito no es chiquitito precisamente. O Sí. sea, no bueno, y si ves, o sea, esta es la edición grande, pero si tú pones todos los tomos todos los números Oh, creo que Eduardo ha salido, se ha caído un momento de la, de la retransmisión, pero bueno, seguro que en pocos momentos lo volveremos a recuperar. Lo que estábamos hablando del Cuervo, el cómic, o sea, que era lo último que estaba comentando Eduardo sobre las diferentes reediciones que se han hecho de la serie.
de James O'Barr. Habla de varias porque en realidad la serie no era una serie regular completa al estilo o al uso de las series que todos conocemos, ¿no? O sea, es un personaje que iba desarrollando su historia a base de miniseries de 4 o 6 números que se iban publicando en Estados Unidos, que aquí, por ejemplo, la edición que llegó a publicar Glenat sí respetó un poco ese tipo de publicación, a lo mejor publicando más de un número en cada comic book, pero que posteriormente las reediciones que se han hecho pues han reunido más material del publicado en Estados Unidos como ya les digo, ¿no? De que eran miniseries de pocos números. Mira, ya volvió Eduardo. Perdón, sí, sí, perdón. Estaba comentando Sí. que en Estados Unidos la edición del Cuervo originalmente serie regular, sino que eran miniseries de 4, de Mm, 6 números, que luego se iban uniendo y que luego eso es lo que o sea que sin ningún orden, a ver, posteriormente, pero sin ningún exactamente, orden, iba hacia adelante Caliber y hacia atrás. sacó 4 o Correcto. 5 números, creo que Caliber sacó 4 o 5 números y después Tundra lo sacó en 3, pero que no eran eh, lo que hablamos antes, 24, 36, 48 páginas. No, no, o sea, las ediciones de Caliber son de esa manera. Ujú. Ya Tundra es una edición más o menos Pero y que además coherente, pero las historias que contaba James O'Barr tampoco, o sea, sacaba una miniserie y luego sacaba la segunda y a lo mejor lo que transcurría en la segunda miniserie era temporalmente anterior a lo que había contado en la primera o sí, muy sí, 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 posterior sí. y entre medio metía la siguiente, contaba una Hay arcos historia que los dos argumentales, anteriores. pero sí, porque es lo que tú dijiste al principio, yo creo que eso ya es con lo que podemos ir terminando, que él nunca pensó, yo creo que nunca pensó ni siquiera terminarlo. O sea, él lo Sí, hizo para desahogarse, lo que iba pasa es haciendo, que sí, alguien lo enseñó, lo clásico lo enseñó, oye, pues esto está bien, esto todo merece está pena. bien. Sigue haciéndolo y después te digo, contactó con una editorial Mm, pequeña, como podía ser Caliber en su momento, o como pudo ser en su momento Tundra, aunque Tundra fue una editorial más grande, porque evidentemente el éxito que tuvieron las tortugas propició que pudieran afrontar proyectos más grandes, ujú, pero no había expectativas. O sea, en realidad no es que yo no estoy haciendo esta serie porque la quiero presentar a no sé quién o ya he firmado un contrato con una editorial grande. No, no. O sea, Ovar iba haciendo las cosas y de repente, pues en sí, primer número creo que salió de 28 páginas, ni 24 ni 36, 28, que no les quedó bien. Y él dice que para que cuadrase la edición, para que la máquina no se protestara, se tenía que poner a dibujar deprisa y corriendo unas cuantas páginas para incluirlas, porque que son estas historias que hemos visto, que por eso es la diferencia, que están hechas de una forma como mucho más rápida, porque si no, lo que tú ujú, dices, pues tiene que ser múltiplos de 8, si no, no queda bien. Y entonces, bueno, era aprendiendo. Ya después, cuando hay las sucesivas reediciones y demás, es cuando ya la historia, él también va haciendo, no cambios, pero él también va tratando de dar una cierta coherencia, porque alguien dirá, mira, pues mm. trata de dar una coherencia, porque es que si no es más difícil de seguir. Que en Yo creo que realidad, por eso yo creo que lo que la diferencia de formatos que introducía, porque yo creo que con eso lo que intentaba era cubrir el hueco que le había quedado, porque a lo mejor él le daba por hacer 2 historias de 14 de 7 páginas, que hacían 14 y sin embargo necesitaba 16. Entonces, pues luego metía sí, 4 sí, páginas con 2 una páginas, especie de cuento, con ilustrado y tal y cual. O sea, que a lo mejor sí, sí, que a lo mejor originalmente era lo que él tenía pensado, pero también podemos pensar que a lo mejor fue eso, ¿no? Que se le cruzó por no, delante no, el tema de, oye, tienes que hacer él tantas comenta, páginas. no, no, en, en la introducción de la edición especial lo comenta, que ellos cuando se pusieron a imprimir, ni él ni la gente de Caliber tenía muy claro cómo funcionaba aquella máquina. Entonces alguien les dijo, mira, que esto no funciona así, o sea, que esto no queda así, tienes que hacer algo de relleno. Y bueno, ¿y qué hago? Y más encima de eso, pues tenía que Exactamente. hacerlo rápido. Y bueno, en realidad también eso después le da pie a él para que todas esas pequeñas historias, que algunas son de 2 páginas, de 3 páginas, 4 páginas, pues también, que eso en realidad, eso No, viene y a le ser, quedó, y al fíjate, en final el le quedó caso, muy bien. O sea, son de esas les circunstancias quedó muy que bien. vienen sobrevenidas y que le dan un cierto contenido a la obra que al final dice, si no lo sabes, dices, oye, qué bien queda esto, o como, ¿sabes? Un poco Sí, como como de las historias jamás posteriormente contadas.
como posteriormente hacía Alan Moore con Watchmen, que sí, introducía relatos y supuestas páginas del otro cómic que a su vez estaba leyendo uno de los personajes dentro de la historia central y son elementos así como que complementan o como que le dan un cierto marchamo de calidad a las series, ¿no? Que parecen mucho más sí, 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 pensadas de lo que uno sí, cree y al final en realidad ha sido cuestión de, pues de eso, de que, oye, que tienes que hacer 3 páginas más porque si no, no porque sí, podemos sacar el porque si TVO. no, Entonces se me si no esto ocurre no esto. sale. No, pero que al final lo que es lo que tú dices, al final es eso. Yo creo que la idea es buena, el espíritu es bueno y eh, por eso el cómic es tan recomendable y por eso la película es tan recomendable. Y bueno, y también es una forma de, evidentemente 30 años después, y tampoco vaya a solucionar nada, pero de rendir un homenaje a un actor que ni era tan mediocre como lo querían Que poner, podía haber tenido un futuro muy uno prometedor o que a lo podía haber mejor no, tenido, pero no lo sabemos, ¿no? Porque estamos en el terreno del what if, pero que por lo menos dio señales de que apuntaba sí, maneras apuntaba y manera. sobre todo, apuntaba maneras sobre todo lo que todo el mundo coincide, que era la forma en la que tenía de abordar el trabajo. Era, porque te digo, en esta película tenía 28 años, o sea, Ujú. hoy día Brandon Lee podía tener 58 y seguir trabajando, porque además era capaz de hacer muchas cosas. Yo creo que además tenía Sí. cualidades no solo para ser actor, sino para ser director también, además, porque su padre también lo fue, Se supone aunque también que trabajó en tenía esa. proyectos, o sea, que sus próximos proyectos también incluían, que él dirigiera algunos de los proyectos Sí, sí. O que sea, tenía previstos. vamos a ver, el hecho de que Fox, que vale, Fox es, como digo yo, era antes de que la adquiriera el Disney, la empresa de las causas perdidas, porque digo, tú ves la lista de cosas que hizo Fox, es que hacía lo que nadie quería hacer, pero ya desde el principio, no vamos a hablar de lo clásico con la Guerra de las Galaxias, antes que eso son muchas cosas, pero la propia compañía la propia productora de Edward R. Pressman, le había firmado el Ujú, contrato por 3 películas, y eso, según comenta el propio productor, eso lo había hecho con Arnold después de Conan. O sea, que sí, no lo hacía con todo el mundo. Digamos que él se había asegurado de haber seguido vivo como mínimo un lustro más trabajando. ujú. Porque normalmente las películas se hacían con más tiempo, con más margen en otra cosa. Entonces, es algo que no es futurible, sí, pero hay datos que te corroboran el hecho de que ya gente que llevaba tiempo en el negocio apostaba por él. Cosa Pues sí. que, pero señores, dicho todo esto, una vez más, no hay que Yo esperar al lo 17 de marzo para celebrar el yo Día lo del Cómic. O sea, yo lo por último, no, favor, no, sigan hay que leyendo cómics. celebrarlo el 17 de marzo y todos los días del Sí, año sí, también. ya, también, también, también. Eso está Pero bien. que no, lo único Lo que te iba a último, decir, a mí la dígame. película no me parece una gran película, pero sí reconozco que tiene muchos elementos que me atrapan, como todo esto que estábamos comentando del ambiente, el aspecto gótico, romántico, mm, melancólico, todo eso y tal, y que es eso, que es un personaje que no es el prototípico superhéroe, porque no lo es, porque no es un superhéroe, y que, bueno, que llega a muchos otros temas y tal. Y bueno, que es una película bastante disfrutona en ese sentido, o sea que Sí, no, hay que no. recomendarla, si no la han visto nunca, la pueden ver tranquilamente. Y además, lo bueno de la película es que como no tiene un una ubicación física temporal Ah, definida, no, no. No te da igual. no ha envejecido para nada mal, ¿sabes lo que te digo? O No, sea, no, 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 nada. está muy bien en ese sentido porque Se eso, quedó no tiene encapsulada se quedó encapsulada en ese mundo perfecto. del cuervo y ahí se quedó. Sí, sí. No, es que en realidad al final, bueno, lo que acaba pasando cuando una historia, porque claro, estamos hablando de un cómic que surgió en los años 80 y estamos ya en el año 2024, o sea, el cómic tiene más de 40 años, pues las tortugas se publicaron en el 84 y cumple 40 años ahora, pero el cuervo empezó a publicarse, entre comillas, en 1981, o sea que tienen eh, eh, 3 años antes, 4 años antes de que 3 años antes de que las tortugas llegaran al mercado. Hoy día ya hay una mitología del cuervo.
claro. O sea, en realidad todas las películas de las que hemos hablado, la serie de televisión y el remake que se va a hacer ahora, forman parte de esa mitología, porque además James O'Barr comenta que él en principio le hicieron una oferta, pero la oferta que le hicieron cuando se intentó adaptar, llevar la película al cine, es que le compraban los derechos a perpetuidad y él no tenía derecho, no podía hacer nada. Y él le dijo, no se te ocurra hacer eso, tú quédate con los derechos de tu personaje porque no vas a poder hacer nada. O sea, Claro. la persona que compró los derechos después podrá hacer explotar el personaje hasta cansarse y tú no vas a ver absolutamente nada, ni vas a tener el control de lo que se puede hacer con él. Pero hoy día existe ya eso, como hemos comentado, con el tema de la figura. Digo, no es que haya enormidades de cosas, Ujú, pero sí se han hecho normal. O sea, a nivel de cómic, ujú. por el libros me parece que lo único que ha publicado de este estilo es este, que se publicó, y este libro además, y ya cuando termino, la verdad es que no sé cuándo se publicó, creo que fue al poquito que se era. De hecho, a ver, en la presentación aquí ve esta foto de Brand, Mm. y el poema es un poema de Rimbaud, por ejemplo. O sea, en la esencia viene a ser exactamente la misma. Y este librito se publicó, ¿en qué año? En agosto del 94, el mismo año que se estrenó la película. Muy Y bien. que hasta donde yo sé, no hay más cosas del Cuervo, de lo que es Pues, la película del Cuervo publicada. O sea, no es como otras cosas que hay transcripciones, no. Pero existe una mitología, entonces dentro de la propia mitología de la sí, historia, la película del Cuervo que tú dices ha envejecido muy bien, porque en realidad tampoco tiene que envejecer, porque tú no sabes el momento, el lugar, no tienes una ubicación clara, no sabes el mundo, no sabes qué año es, no sabes el tiempo que pasa, te da igual, es algo que pasa con las múltiples tierras que tiene Marvel y DC, pues sí, esto sí, puede los ser nuestra universos alternativos, paralelos, alternativa. disruptivos, que Exactamente, que entonces, que cuando lo quieren que contar una pasa cuando historia uno que pasa, no ¿no? va con un oficial, pues se inventan un nuevo universo y ahí la cuentan. Lo mandas a no sé dónde, pues esto es exactamente igual. Con el Cuervo puedes aplicar perfectamente eso, y por eso la película, todas, pero fundamentalmente esta, ha envejecido también, porque nunca, sobre todo esta, no quiere tener ningún referente Ujú. que sea fácil de interpretar. De hecho, ni siquiera las armas mezclan armas más clásicas con armas más nuevas. No, no, o sea, Sí, tú en sí, realidad, sí, es verdad. el policía va vestido, es una mezcla de policía de los 50 con policía de los 80, con algo de los 60, pero tampoco Los lo tienes tú coches muy claro. tampoco, sí, 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 los sí, sí, sí. coches. El monopatín que lleva la niña, bueno, pues sí, eso es eterno, porque más o menos es igual, pero no hay nada no hay nada que distinga especialmente. Lo Que único puedo quizás ubicar en una época o en un lugar la película. puede ser la música, porque bueno, son unos Mm. grupos muy definidos y más, pero Sí, también es, por pero más por también, la música, sí. pero también es muy iconoclasta, me refiero, hay un totum revolutum en cuanto a música, además hay un montón de cosas. Ujú, Pero en realidad es eso, en realidad puede ser, porque hay coches, pero si no hubiera coches y hubiese coches de caballos, podía ser en la época en la que Poe escribió El Cuervo. O sea, que yo correcto. creo que eso es lo que la hace, yo creo que eso es lo que también en el cómic pasa más o menos lo mismo, pero la película en ese aspecto, que más está buscada a propósito por Proyas cuando la llevó, y después de hablar sobre todo con James O'Barr, es lo que dice, es atemporal. Entonces, eso hace que la película haya sobrevivido también 30 años después. Señora, haga usted las despedidas porque usted es el que Y hace la nada, promoción, ya usted es el que yo hace creo la que hemos recomendado el cómic, hemos recomendado los libros, las recopilaciones, las series, las todo. películas, todo lo que quieran y puedan ver del Encontrar, Cuervo. Si les gusta este ambiente, este universo místico, melancólico, romántico, como quieran definirlo, gótico, seguro que les va a gustar. Y bueno, la despedida nos tenemos que acordar de nuestros patrocinadores, de la Fundación Cinemas Cómic, de la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Cómic, y como no, de la Librería de Maldito, que hoy nos ha posibilitado llegar a ustedes. Y nada, pues lo que quede del día del cómic sigan disfrutándolo, y bueno, que día del cómic es todos los días, y bueno, mañana más. nos ponemos esta fecha como quien dice para tener un día en el que nos acordemos especialmente, pero no hace falta. Todos los días son
el Día del Cómic. Y así que nada, don Eduardo, usted se despide en nombre de los dos. Buenas noches y hasta una próxima ocasión. Y felices sueños, ¿no? Mm.